Abatel, JMT Iluminación Artística y Anticimex patrocinan este programa. ¿Qué tal? Buenas noches. El Cristo de las Misericordias de Santa Cruz, a los pies de María Magdalena del Buen Fin, protagonizaron el cartel de la Semana Santa de Sevilla del año 2026, realizado por Antonio Casamillana y presentado el pasado lunes en la Fundación Caja Rural del Sur. Se trata de la segunda vez que la obra atribuida a Pedro Roldán protagoniza este anuncio pictórico tras hacerlo por primera vez en 2016, año de la misericordia, por cierto, de la mano del pintor César Ramírez. Y cambiando de tercio, la resurrección pasará este año por la calle Jesús del Gran Poder para saludar a la iglesia de los jesuitas, para saludar en este caso a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y por ende a la Hermandad de los Javieres en su recorrido de ida a la catedral y con motivo del 30 aniversario del hermanamiento entre la Corporación del Martes Santo y del Domingo de Resurrección. Y por último, este viernes se ha celebrado el primer ensayo de los Pasos de la Macarena, que inician la segunda etapa de Antonio Santiago como capataz de la Hermandad del Arco y donde se han estrenado cerca de 60 costaleros tras el descarte de 35 aspirantes por falta de confianza. Sin nada más que añadir, señoras y señores, quedan 49 días para el Domingo de Ramos y tan solo 10 para Cuaresma. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al primero de los domingos donde emitimos programas especiales de cara a la programación cultural que tenemos preparada para esta Cuaresma y Semana Santa que están a punto de llegar
a nuestros hogares y a nuestros corazones. Ya saben ustedes que desde hoy domingo 8 de febrero hasta la Semana de Pasión tienen una cita en 101, como siempre, los miércoles a las 9:30 de la noche, pero también los domingos a esta misma hora, porque abrimos esta nueva ventana al cielo, a la felicidad, donde pues en diferentes entregas seguiremos hablando de arte, de cultura, de patrimonio, pero también en este espacio de los domingos habrá tiempo para los cuñados, ya que este es el día por excelencia de todo cuñado, y para las entrevistas con protagonistas muy especiales, como el de este miércoles, que fue el capataz Antonio Santiago, que nos regaló una entrevista exclusiva, con declaraciones inéditas y unos datos de audiencia que nos vuelven a hacer una semana más, un miércoles más, el programa, el espacio cofrade más visto en internet y en la TDT. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por confiar en esta casa, por elegirnos cada semana y por reafirmar que este programa rompe y traspasa las barreras locales para ser un espacio internacional, donde personas cofrades y no cofrades consumen al cielo para tener la amabilidad de ser felices. Así que ya saben, a partir de esta semana seremos un poquito más felices, porque nos veremos los miércoles y también los domingos. Además, esto no es nuevo, ya que el año pasado comenzamos a hacer los programas el último día de la semana, pero duraban 1 hora, y este año ya duran 2 horas, como los miércoles, para que podamos exponer y desarrollar nuestras propuestas culturales como las que hoy vamos a desarrollar, porque como todos saben ustedes, en el mes de enero terminábamos la segunda temporada de la serie de imágenes anónimas con el Cristo de las Tres Caídas, que hoy vamos a retomar, y hoy estrenamos la tercera temporada, nada más y nada menos que de los programas especiales de los escultores, los famosos monográficos de los imagineros que cada año realizamos y emitimos a esta altura de la temporada, y que, como este año no podía ser de otra forma, volvemos a hacer. Además, hoy arrancamos esta nueva serie de episodios con un monográfico sobre Francisco y Andrés de Ocampo, que fueron 2 escultores, uno del siglo XVI, de finales del XVI, Andrés, otro del XVII, como fue el caso de Francisco, que tienen pues atribuidas y certificadas varias imágenes de la Semana Santa de Sevilla, como el Cristo del Calvario, y otras relacionadas como el Nazareno del Silencio, el de la Candelaria, u otras imágenes cristíferas de la Semana Santa de Sevilla que trataremos, como el Cristo de la Fundación de los Negritos. Esto será hoy, pero a partir de la semana que viene, el miércoles, por ejemplo, les vamos a hacer un gran regalo, como es la reedición del programa especial de Martínez Montañés y Juan de Mesa, que hacíamos hace 2 años y que vamos a reeditarlo para seguir ampliando información de estos 2 grandes escultores del barroco y por ende del siglo XVII. Y ahí no quedará la cosa, porque también haremos una nueva reedición del programa de Pedro Roldán, pero en este caso de la familia Roldán, tratando pues desde el patriarca hasta todos sus descendientes imagineros que participaron en la gran factoría de la Semana Santa, de Sevilla y de fuera de ella, porque tanto hoy como en el resto de jornadas no solo vamos a analizar imágenes procesionales, también retablos y tallas de la provincia de Sevilla y de cualquier parte de Andalucía, incluso fuera de España, ¿no? ¿Qué más programas vamos a tener? Pues, por ejemplo, igual que hacemos reediciones, también hacemos estrenos, como el programa de hoy, ya que nunca hemos hablado de los Ocampos, o el que haremos en marzo sobre 2 escultores del siglo XX, Francisco Buiza y Fernández Andes, 2 imagineros que ya nos conectarán con el siglo pretérito al que estamos viviendo actualmente, y que tiene también una importante factoría escultórica en nuestra Semana Santa, la de Sevilla. En tan solo un anuncio regresamos aquí, y antes de comenzar este monográfico te hablamos y comentamos el cartel de la Semana Santa de Sevilla del año 2026 con todos nuestros historiadores. Anticimex. Las plagas y en especial las termitas y la carcoma pueden ocasionar grandes daños en estructuras de madera, mobiliario y obras de arte. En Anticimex tenemos más de 85 años de experiencia en tratamientos de madera, 100% efectivos y sin tóxicos para acabar con todo tipo de plagas. Protege tu hogar, protege tu negocio, protege tu patrimonio con Anticimex Andalucía. Solicita una inspección gratuita con nuestros especialistas. Anticimex. Bien, pues presento ya esta mesa de historiadores e investigadores que nos van a narrar, van a poner luz y sobre todo nos van a divulgar la obra de estos 2 escultores del barroco en Sevilla. Jesús Romanov, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Curro, y una vez más hay que darle otra vez las gracias a nuestra audiencia, porque es que este programa sigue siendo muy interactivo, ¿no?
nosotros planteamos muchas cosas, exponemos también pues nuestras inquietudes, nuestras dudas, cosas que la historia del arte todavía no ha resuelto, y es bastante interesante el hecho de cómo nuestra audiencia pues nos aporta su punto de vista, ¿no? Fíjate que la semana pasada hablaba yo que no tenemos una obra de Gumersindo Jiménez Astorga, una escultura mariana que haya quedado incólume, y un televidente afortunadamente me la ha pasado, además que está aquí firmadita, es una inmaculada, bastante bonita, después si quieres hablo un poquito de ella, que está intacta la verdad, y oye, y hay que agradecerlo. Otro amigo desde Honduras también nos ha escrito hablándonos, que vamos a hablar de él precisamente, del Cristo de Salamé, de Andrés de Ocampo, es decir, que oye, que este programa sois vosotros los que lo hacéis también, y sois vosotros los que hacéis que este programa pues trascienda tanto. Así que yo mi agradecimiento y un abrazo muy grande para todos ustedes, ¿no? Que nos hacen tan felices con sus aportaciones. Fantástico, muy bien. Nolasco Alcántara, ¿cómo estás? Pues nada, ya acabando la semana y muy contento de estar en el cielo de los domingos, Curro. Perfecto, es verte y me inspiras, tío. Vaya, gracias. Porque de Nolasco pasas a Nolascao en cuestión de segundos. Nolascao, el portugués. ¿Cuál es la historia que esconde que de vez en cuando te llame Nolascao en portugués y no en castellano? ¿Qué pasó? Pues la historia es muy simple, la historia es que tú en un momento de enajenación ya la lengua se me traba y tuviste ahí una pequeña distongación de dos vocales que acabó recordando al idioma de nuestros vecinos portugueses. Y cuando yo te digo Nolascao, porque no es broma, cuando yo lo llamo, literalmente le llamo Nolascao. ¿Y yo qué respondo? ¿Y tú qué respondes? Dímelo. Currao. ¿Cómo? Currao. Efectivamente. Currao. Claro, suena muy bien. Fíjate, Como pues Portimao. ya se ha quedado lo de Nolascao y Currao. Bueno, otra de las tantas acepciones que tiene mi nombre, porque Jesús Romanov me llama de una forma muy especial que algún día revelaremos. Si tú lo dices, yo soy una persona muy discreta. ¿Tiene que ver con abril? Con abril no, que Ah, yo sepa no. Es que su santo es en abril, no es en octubre. Es cierto, eso es importante. Yo soy Francisco de Paula. Vale, eso fue en Los Javieres, creo que fue, ¿no? Curro de Paula. Que también dije iglesia, en vez de iglesia, Sí, ¿te acuerdas? le hizo un homenaje a Isabel la Católica y a la dicción del castellano del siglo XV. Vale, muy bien. José María Escudero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar este domingo aquí con vosotros. Y Ya hasta los domingos, ¿eh? Ya aquí está la sopa. Y bueno, yo abundando en lo que decía Jesús, pues también quiero darle las gracias a la audiencia. Yo nunca pensé que este programa tenía la repercusión que tiene. Yo que soy aquí el último mono, pero es que te va parando por la calle muchas veces la gente. Y la verdad es que al principio da un poco de miedo, porque como está el ambiente como está, no sabe uno con qué intenciones se acerca. Pero la verdad es que todo el mundo se acerca cariñosísimo, dándonos la enhorabuena por el programa, y la verdad es que el programa llega muchísimo, la gente está muy contenta. Pues así es, las gracias, y bueno, nuestra forma de agradecerle a la audiencia todo lo que nos da es seguir haciendo programas y daros más trabajo, porque por si fuera poco ahora, pues tenéis que venir mínimo una vez a la semana, ¿no? Que no es poco. Vale, perfecto, pues ya estáis presentados. Por cierto, tenéis deberes, que el miércoles tenemos lo de Juan de Mesa y Montañés. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Andrés Luque no ha podido venir, una pena, lo tenemos que disculpar por esta ocasión. A la próxima le saco amarilla. Y nada, lo esperamos este miércoles para hablar de estos dos imagineros. Y ahora sí, antes de empezar a hablar de los Ocampos, quiero vuestras opiniones, vuestras sensaciones del cartel de la Semana Santa de Sevilla, que no pudimos hablar de él este miércoles por la entrevista a Antonio Santiago, pero bueno, ya que hoy os tengo aquí, pues yo creo que es el foro perfecto para que nos contéis pues vuestra impresión de esta obra. Es verdad que Nolasco estuvo conmigo en la presentación del cartel, pero lo cierto es que es posible que sea uno de los carteles o de los últimos carteles que consigue cierta unanimidad en el gran público de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? ¿Qué os parece? Contadme. A mí personalmente, bueno, a mí es que la obra de Antonio Casamillana me gusta mucho, ¿no? Antonio Casamillana es un tío muy exquisito, es un tío muy espiritual a la hora de exponer las cosas. Él apuesta siempre por lo bello, ¿no? Y realmente todo eso es lo que ha plasmado, ¿no? Entonces yo comentaba cómo a mí personalmente, en un primer golpe de vista, me ha recordado muchísimo a esas escenas que hay protorrenacentistas y tardomedievales de la Pasión, en la cual pues siempre se ve la mansedumbre, la belleza, la espiritualidad
de la imagen de Cristo, mientras que alrededor siempre hay pues una espiral de violencia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vemos aquí. Además, él ha destacado, él ha comentado una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Si fijáis en la mano derecha del Cristo, la mano derecha veis que hay un detalle en rojo. Ese detalle en rojo es precisamente de un personaje que se está agarrando a la propia mano del Señor. Hay un león detrás, según comenta el propio Casamillana. Todo esto se pierde en la nebulosa, pero hay que fijarse. Hay un león detrás que lo muerde, que sería el pecado, ¿no? Pero que ese pecador se está agarrando al propio Cristo. Y a la derecha, a la izquierda, fijaros cómo está el ángel caído, ese ángel caído que se ve en el Retiro de Madrid, ¿no? Cómo está horrorizado precisamente y derrotado por el sacrificio de Cristo, ¿no? Después escenas así muy que tienen ese toque medieval, ¿no? Ahí arriba se ve, a la derecha se ve un jinete que a mí me recuerda mucho a los que se ven en el Triunfo de la Muerte de Bruegel el Viejo. Y después abajo, pues, ese toque tan humano y tan bello de la Magdalena del Buen Fin, que por cierto ahí se ve muy bien cómo casan perfectamente la obra de dos escultores sevillanos como son Darío Fernández y Pedro Roldán, después de varios cientos de años, y sin embargo tienen una armonía perfecta. El uso de los rojos me ha gustado mucho y creo que sí, que es una preciosidad. Nolasco, tú el otro día estuviste con nosotros haciendo ese análisis en profundidad de la obra, descubrimos muchos detalles que pasan desapercibidos. En una primera visualización de la obra. Yo creo que también eso es importante, ¿no? Si tú ves este cartel, el primer impacto pues tiene como protagonista al crucificado, pero si te paras a analizarlo, pues descubres muchos más detalles que hace que sea una obra viva, ¿no? Pues sí, vamos, y además ya en clase lo hemos explicado, lo hemos trabajado con los alumnos del Bachillerato de Arte de Carmona y han salido cosas curiosísimas. Curro, uno de ellos que le gustó mucho la historia del arte, me lo comparaba con el expolio del Greco en Toledo que Cristo está rodeado de un montón de personas a la misma altura o incluso por encima de él. Otro, que es un poco más cinéfilo, lo llegaba a comparar con Aragorn del Señor de los Anillos, rodeado del ejército de fantasmas. Es decir, las múltiples versiones de la interpretación del cartel son tan distintas como cada persona que lo contempla. Es verdad que el elemento común, que es el Cristo de las Misericordias de Santa Cruz, pues está representado idílicamente, oníricamente, como el propio pintor lo refería, y a mí personalmente me ha gustado. Y a mí sí me gusta el nimbo José María. Hombre, yo digo que está equivocado soy yo. Que no, hombre, no. A Martínez Alcalde no le gustaba nada tampoco. Que dentro, a mí sí me gusta. Que a Juan no de le la gustaba. Interpretación personal, yo te decía que funcionaba un poquito como espejo, ¿no? Porque a lo mejor esas almas pueden ser las nuestras, ¿no? Almas pecadoras que buscan la salvación y la redención de Cristo. El desdibuje de las caras que aparecen ahí, que además también se comentaba cuando se presentó ese puntito casi a los caídos del juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Sí, señor. No barroco, sino un poquito anterior. Mucho. Ese desdibuje hace que todo el mundo podamos encontrar un poco ese hueco de la humanidad doliente, que eran otras palabras de Antoine Cass, refiriéndose a su propia obra. Yo creo que han acertado. Pues quería concluir este análisis del cartel con una anécdota que viví el lunes de la presentación del cartel. Ese mismo día, cuando salí de aquí, pues me fui a dar un paseo por el casco histórico, por la Judería, ¿no? Era ya tarde, había poca gente, y me perdí hasta que llegué a la Plaza de la Alianza y me encontré con ese retablo del año 75 de Fernando Orce, que es exactamente idéntico a la pintura que en esta ocasión ha hecho Casamillana. En cuanto a la escenografía, proporciones, diseño de la obra, es igual, es decir, el Cristo está dibujado desde el mismo ángulo, desde la misma frontalidad, y si ustedes van a la Plaza de la Alianza, a lo mejor en pantalla puede salir la foto que yo hice, si ustedes van a la Plaza de la Alianza y ven ese retablo cerámico, pues van a encontrar una similitud total con pues ese azulejo del año 75 con esta obra. Lo que cambia es el fondo y los colores azules y blancos de esa obra. Bien. Curro. Dime. Mira, déjame que termine de comentar esto que... ¿Pero eso es lo de la Virgen? Ja. Vale. Brevemente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Antes de hablar del Cristo de las Tres Caídas? Sí, porque es muy poquito. Vale. Es muy breve. Venga, pues muy breve, venga. El amigo José Antonio, espérate porque lo tiene puesto
lo tiene puesto por aquí. El amigo José Antonio. Espérate. Vamos a llamar a las personas por su nombre, ¿vale? Vale. El amigo José Antonio González, González, exactamente, sí, que es el hermano mayor de la Virgen de la Esperanza de Barca Rota, Badajoz, es el que me enviaba estas fotografías, ¿no? Y lo más interesante es que esta Virgen de la Esperanza está firmada, además pone, hizo Gumersindo Jiménez Astorga, Sevilla, en el año 1878, 2 años después de haber tocado a la Virgen de Regla. Y lo más interesante y curioso de esta Virgen, de esta Virgen de la Esperanza, es que, si la vemos, es exactamente igual que una imagen de Gabriel de Astorga. Y además no se le ve mucha semejanza con lo que sería la propia Virgen de Regla. También debemos de tener en cuenta lo que dijimos, es que la Virgen de Regla está tremendamente tocada. Si tú te fijas en esta imagen, después la ponemos en postproducción. Sí, fíjate lo rápido que te aprenden los nombres técnicos. Después la ponemos en postproducción, pero si os dais cuenta, pues se parece, por ejemplo, a la Divina Pastora de Triana, a la Virgen de la Esperanza de Hinojo, la Pastora de San Roque, a la Pastora de San Roque, esclavada de San Roque, Cádiz. Yo es que le veo un aire igual a la Asunción de Cantillana también. Hombre, evidentemente a la Asunción de Cantillana. A las imágenes de Santa Inés, que muchísimo. Exactamente, pero es curioso cómo no se ve ninguna huella de la Virgen de Regla. De ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos qué fue exactamente, qué es lo que hizo Gumersindo Jiménez Astorga en la Virgen de Regla, si interviene una imagen anterior, si se inspira en algo que había anteriormente, es que no lo sabemos exactamente el alcance. José María. Vamos a ver, esto salió en el Boletín de las Cofradías de hace ya varios años. Entonces se publicó un artículo donde se recogía una entrevista que se le hace a Juan Manuel Rodríguez Ojeda, entonces teniente de hermano mayor de la Hermandad de los Panaderos, junto con el que entonces era hermano mayor. Y entonces, hablando de la Virgen, ellos empiezan a ponderar la Virgen, que es muy bonita, que están encantados con la Virgen, que la Virgen es nueva y que la acababa de hacer nada menos que Gumersindo Jiménez Astorga. Hay que tener en cuenta que Gumersindo y Juan Manuel son coetáneos, son casi de la misma fecha. Es decir, y dentro del mundo de las cofradías se conocen seguro. Se tienen que conocer mucho. Los capillitanos conocemos todos. Claro, y más en aquella época que había muy poco. Y en segundo lugar, es que está diciendo algo que es que él ha vivido como teniente de hermano mayor. Entonces, claro, pone en solfa lo que dice Juan Manuel. Claro, pero no deja de ser curioso que tú ves la Virgen de Regla y ves esta Virgen, pero fíjate, incluso la de la calle Real, y no tienen nada que ver. Sí, pero vamos a ver, el estilo de este hombre es muy ecléctico, porque después tiene el nazareno de Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Rodrigo, creo. Ciudad Rodrigo, perdón, que me he equivocado. Y no tiene nada que ver con nada. Con todo lo suyo, sí. Nada. Pero es verdad, José María, que volumétricamente esas caras planas de Gumersindo, en lo que es suyo de su mano, la Virgen de Regla no coincide. No coincide, pero también tiene una serie de imaginería que en el Caribe, aunque parezca mentira, tiene cosas en Puerto Rico. Claro, aquello era español todavía. Sí, pero bueno, les digo por el tema de que es el Caribe, vamos. Y no tiene tampoco nada que ver con las cosas de Gabriel de Astorga, pero nada que ver. Entonces, quiero decir, es una persona que a lo mejor en una etapa... Trabajado de una manera... Sí. Claro, va pagado a su padrastro, porque Gabriel de Astorga fue el padrastro de Gumersindo, y después coge otro camino. Y sí, ya para acabar, el San Juan que tienen en los panaderos, el que está en el altar de culto, no el que está en el paso, para mi gusto es magnífico, una de las mejores esculturas del 19 para mí, y no tiene nada que ver con nada de Gabriel Astorga. Ahora, que la Virgen, cuando dice Juan Manuel que está muy contento que la Virgen es nueva, es porque él ha retallado, remodelado, o lo que quiere hacer con una Virgen antigua, eso ya no lo puedo decir yo. Genial, pues ahora vamos a cumplir los deseos del verdadero director de este programa, que es Jesús Romanov. Bueno. Entonces, ya no lo niega. Esto lo dices tú. Ya no lo niega. ¿Por qué? Porque, como todos ustedes saben, hace una semana, pues aquí concluimos la serie de imágenes anónimas, trajimos la hipótesis de que el Cristo de las Tres Caídas fuera de Juan de Astorga o pudiera intervenirlo.
Y bueno, es cierto que José María Escudero, que es quien defiende esta teoría, no pudo venir. Romanos me pidió, por favor, que cuando hiciéramos Evidentemente. el programa de los Ocampos, que le dejásemos a nuestro compañero dar su teoría. Así lo vamos a hacer, simplemente comentándote que en aquel programa los historiadores prácticamente coincidieron al datar a esta imagen en el siglo XVII, porque según Pedro Manzano, pues se encontró en la última prueba del carbono 14, de la última cata en la restauración del 2017, De las policromías. el material azurita, que es propio de esa fecha, ¿no? Del siglo XVII. Entonces se encontraron restos del XVII en esa policromía. No se descartó a Marcos Cabrera como su autor, Andrés no lo descartó, Jesús Romanov sí. Y luego el que sí descartó a Juan de Astorga como su escultor fue directamente Andrés Luque, que comparó esta imagen con la del Nazareno de la calle Real, y aunque había un parecido y cierta relación, luego a la hora del tallado de la barba, de las orejas y tal, pues lo descartó. Incluso Francis pues nos alertó de que un parecido visual no significaba que dos imágenes fueran del mismo escultor. Así que tuya es la palabra y aquí estamos para escucharte sobre tu teoría de Juan de Astorga. Vamos a ver, nos encontramos con una imagen con un devenir histórico muy complicado, en donde se han ido sucediendo intervenciones, remodelaciones, adiciones, y no sabemos si la parte de la cabeza y el rostro que vemos ahora está hecho sobre una parte más antigua. Lo que a mí no me parece tan antiguo es el rostro del Señor, que es un rostro precioso, precioso, pero no me parece tan antiguo. Yo diría que el Señor ha cambiado bastante desde el siglo XIX, puesto que ya sabemos todo que tenía melena, un pelo natural, y Gutiérrez Reyes Cano le puso el pelo de estopa y probablemente retocar algo la imagen. Con respecto al parecido con Marcos Cabrera, no tiene nada que ver. Marcos Cabrera es un escultor renacentista eminentemente, naturalista. Compárese la cara de este Cristo con la cara del Cristo de la Aspiración del museo, aunque el otro esté expirante y sea más dramático. Pero esto también es una situación dramática. Portar una cruz caído en el suelo no es una situación placentera ni gloriosa. Entonces, la expresión del Cristo menos dramática no puede ser una expresión idealizada. No tiene nada que ver con ese Marcos Cabrera, que tampoco tiene nada que ver con el Marcos Cabrera con los relieves que hay en la sala capitular de la catedral, que son relieves puramente renacentistas, con figuras estilizadas, bueno, lo que es el Renacimiento. Un arte muy intelectual, como veremos después con Andrés Docampo. Entonces, no tiene nada de eso. El Cristo es una imagen preciosa, bonita, en lo que se llama bonito, muy idealizada, porque no expresa ningún dolor. Al revés, lo que atrae es el sentimiento devoto hacia él. El patetismo devoto, sí. Pero no es un Cristo sufriente, no es un Cristo que esté manifestando lo terrible del momento, la fatiga que está pasando. Es un Cristo súper idealizado y muy bonito, muy bonito. Y ese concepto de lo bonito, de lo ideal, es propio del siglo XIX. Yo le veo un gran parecido, no solamente fisonómico, sino artístico y en cuanto al manejo de las gubias, con las obras de Juan de Astorga y especialmente con el Nazareno de Castilleja, ¿no? La forma de tallar, la forma de la mirada, la forma de los ojos, esa expresión dulce, yo le veo un gran parecido. ¿Que el Cristo tenga algunas partes más antiguas? Pues no lo puedo saber porque yo el Cristo no lo he visto desnudo. Pero vamos a ver esa prueba del carbono 14 que se cogió del Cristo, que fue de la parte de delante o de la parte de atrás. Porque si no volvemos siempre a lo mismo. Muchísimas imágenes de la parte de atrás antigua, muy antigua. Y la parte de delante, que es lo que vale, porque estos son imágenes de candelero, son modernas. Entonces, si tú me coges una cosa de aquí de la nuca o de la parte de atrás del cuello, pues claro, sale a lo mejor que sea del año de las castañas, pero si la coges de delante, entonces es lo que va a definir la realidad de la imagen. Son imágenes de candelero, lo que vale es el rostro fundamentalmente. Claro, pero también se habla de las manos, que podrían pertenecer al siglo XVII también. Mira, yo voy a decir una cosa con respecto a las manos de las imágenes de vestir. Y perdonad la expresión, eso es un pitorreo, quiero decir, no, en el sentido de que yo he visto cambiar manos de una imagen a otra. Sí, hombre, claro. Pero cambiar, pero muchísimas manos. Pero vamos, no porque le encargues a un escultor, sino porque dentro de la iglesia se la coge a una virgen, se la coge a otro y se la cambia. Vamos, eso lo he visto yo hacer muchísimas veces. Entonces yo el tema de las manos es de lo que menos me fío muchísimas veces.
porque puede ser que... Ahora también digo una cosa, el Cristo a lo mejor viene del siglo XVII, XVI, yo eso no lo sé, pero de eso a lo mejor queda en las manos. Vale, pero está claro que el origen de la imagen no está en el siglo XIX, ¿no? Porque si hay Vamos a resto ver. del XVII, otra cosa es el aspecto, Vamos a ver. que hablaremos ahora de él, pero el origen... Tú me dices a mí que la parte de atrás del cráneo, que está tapada además por la estopa del pelo, ahí han encontrado algo del 17, bueno, en realidad no nos importa nada, puesto que lo que vale del Cristo es la zona del rostro, la zona Vale, y tú frontal. el rostro claramente lo ves del 19 Yo lo veo del 19. y de Juan de Ese Astorga. concepto de lo bonito, de lo bello, de lo idealizado. El Cristo es súper joven, como hace Juan de Astorga todas sus imágenes, unas imágenes jóvenes, que no se corresponde con la realidad, se corresponde con una idealización, como se corresponde con aquello de que la bondad es reflejo de la santidad. Ese tipo de conceptos que son propios de Juan de Astorga, en sus Dolorosas y en las pocas obras que tiene de Cristo, ¿no? Yo lo veo así. Yo le veo, por ejemplo, la forma de tallar las cejas, el entrecejo, la caída de los ojos, muy parecido al resto de las obras de Juan de Astorga. Y si tú superpones el Cristo de Castilleja y este Cristo, las similitudes son tremendas. Yo vuelvo a decir lo mismo, si en una imagen de candelero tú coges una muestra de la parte de atrás del cuello, del cráneo, no vale de nada, porque la mayoría de las veces lo que se hace es, se quita la mascarilla, que es lo que vemos, el rostro, lo tallas nuevo, pues lo que estás viendo es lo nuevo. Venga, Nolasco. Yo quería aclarar una cosa, verás, a nosotros cuando estudiamos restauración, los restauradores nos explican que los análisis son orientativos pero no concluyentes. Es decir, si a ti te dice, por ejemplo, en el caso de una virgen que aparece el pigmento albayalde en el análisis estratigráfico de los pigmentos que se han utilizado y te dicen que la virgen es del 17, es que Leonardo da Vinci ya usaba el albayalde. Y es renacentista, estamos hablando de unas horquillas temporales muy grandes en las que prácticamente se usaban los mismos materiales. Que no porque aparezca azurita, explícitamente tiene que ser que Cristo es del 17. Y ten en cuenta una cosa, que que Juan de Astorga es un escultor que todavía él pertenece al gremio, que se ha formado en el gremio. Exactamente, los materiales son los mismos. Claro. Pero eso es, no se descarta, bueno, la hermandad no descarta que Juan de Astorga haya intervenido en esta imagen. No. Pero es que en la Virgen pasaba lo mismo, la Virgen insistía en que la Virgen tenía el resto del 17, Bueno. cuando la hermandad pone claramente, después de los franceses se estrena una Virgen. Por cierto, decir que el otro día estuve en la Casa de las Cadenas viendo la exposición que tiene la Hermandad de la Esperanza Triana y es muy interesante la exposición fotográfica que tiene. Yo la recomiendo muchísimo. Yo pasé un rato la mar de ameno aprendiendo muchas cosas y la exposición es muy bonita. Vamos. Bien, tú concluyes. No, pues poco más, no tengo mucho más que añadir, simplemente eso que como José María había comentado esto, pues lo lógico es que él hable y lo manifieste, poco más. Venga, pues ahora sí vamos a hablar de un instante a otro de los Ocampo, primero de Andrés y luego de Francisco. Comenzamos así, estrenamos en este mes de febrero y también en el de marzo esta tercera temporada de los escultores de nuestra Semana Santa, pero eso será en unos instantes. En cada espacio sagrado reside un alma, un testimonio de fe y arte que a menudo permanece oculto en las sombras esperando ser revelado. Nuestro trabajo es un arte, diseñar con la luz para realzar cada detalle y crear una atmósfera que invite al recogimiento y la admiración. JMT Iluminación, ya saben ustedes, si quieren iluminar sus templos y sus altares y retablos, pues cuenten con JMT Iluminación. Ya se ha visto hace unos meses pues la importancia de la iluminación en una imagen, hasta el punto de que el propio restaurador Pedro Manzano pues quiso estar al pie del cañón en la configuración lumínica que alumbraría después de 5 meses a la recién restaurada Virgen de la Esperanza, ¿no? Sí, hombre, y eso. Creo que eso es fundamental. Y aparte hay una cosa en la que yo insisto mucho. Por favor, no es necesario encender todas las luces. Mira, eso ocurre, yo lo veo mucho en mi Hermandad de la Veracruz, una capilla tan pequeña que tiene una iluminación estupenda. Pero cuando hay una función o hay cualquier culto importante, Hay que entornar le los dan ojos. a todas las luces y aquello se ilumina como un estadio. Sí. Y entonces, sí, y entonces las iglesias no están pensadas para que tenga tantísima luz, sino que es una luz mucho más tenue, que oye, que... Que invita al recogimiento. y a la oración, así que luces sí, pero como todo en su justa medida. Bien, venga, pues empezamos.
Lo primero, antes de comenzar a hablar de Andrés, ¿qué diferencia hay entre Andrés de Ocampo y Francisco de Ocampo, además de relatar su parentesco? Simplemente es una introducción muy breve para que en casa sepan de lo que vamos a hablar en las próximas horas. La diferencia entre ambos y qué relación familiar tenían. Debemos de tener en cuenta que es una familia, un tío y un sobrino. Andrés es el tío, Francisco es el sobrino, ambos vienen de Villacarrillo, en Jaén. Andrés recoge todavía esa tradición manierista y de hecho se ve perfectamente en su obra, y aparte Andrés era un auténtico genio en todo lo que hacía. Ahora veremos, por ejemplo, sobre todo en el Cristo de los Negritos y el retablo del Descendimiento, y Francisco ya está mucho más metido en el barroco, y sobre todo Francisco bebe mucho de los postulados de Juan Martínez Montañés, como también vamos a verlo. Ojo a lo que voy a decir. A Francisco, por ejemplo, cuando hace el Cristo del Calvario, una de las cosas que se le exige en el contrato es que se haga a imagen y semejanza de el Cristo de la Clemencia, con lo cual esa es la diferencia que vamos a ver. Es decir, bien de tío y sobrino se puede ver muy bien lo que es la evolución de la escultura sevillana, pues en esos primeros años del siglo XVI, del siglo XVII, perdón. Andrés utiliza un estilo manierista propio de su época, y ya Francisco de Ocampo es barroco puro. Es bastante más barroco, ¿vale? lógicamente. Y Andrés de Ocampo es del último tercio, ¿no?, del siglo XVI. Andrés de Ocampo nace en 1555 o 1560, todavía por lo mediados del XVI. Exactamente, entre 1555 y 1560, y muere en Sevilla en el año 1623. Eso es. Y Francisco ya está sobre todo en el siglo XVII. Y Francisco, que tengo que ir yo a mi chuleta, nace en 1579 en Villacarrillo y muere en Sevilla en 1639. Es su sobrino. Exactamente. Vale, y sobre todo... Y además, por cierto, tenían bastante buena relación. Vale. Andrés le deja su biblioteca, se la deja a su sobrino Francisco y dice: por la mucha voluntad que le tengo. Fíjate que eso de por la mucha voluntad yo lo he llegado a escuchar todavía en algunos pueblos, que significa el mucho amor y afecto que se le tiene a una persona. También Andrés a lo mejor es un genio más conceptual que crea, y en cambio Francisco bebe más de lo creado ya, ¿no? Pero, sigue ya modelos creados. Pero volvemos a lo mismo. Francisco vive en un momento en el que ya se le está pidiendo que haga cosas que son modelos exitosos. Vale, esta es la introducción. ¿Algo más que comentar? Yo sobre lo que ha dicho Jesús, y al hilo de lo de la biblioteca, tenemos que tener en cuenta que Andrés es un tipo muy intelectual. La biblioteca que tiene Andrés de Ocampo es de las más importantes desde el punto de vista artístico que ha habido en Sevilla en el siglo XVII. Tratados de arquitectura, de pintura, de escultura, tratados de filosofía, de religión, una biblioteca tremenda. Entonces esto nos indica que es una persona muy formada, muy intelectual, muy creativa desde el punto de vista mental, y entonces eso define muy bien las características de esta persona. Francisco es un gran escultor, pero tiene una cosa que hay que dejar bien clara. Desde mi punto de vista, Francisco de Ocampo es el más fiel seguidor en el estilo de Juan Martínez Montañés. No ha habido otro escultor coetáneo que sea tan semejante su estilo al de Juan Martínez Montañés. Jesús ha puesto el ejemplo de que se le pone por modelo del Calvario el Cristo de la Clemencia de los Cálices. Pero, por ejemplo, algo mucho más tardío, que es casi al final de su vida, el retablo de la Encarnación de la catedral, que está justamente al lado del de la Cieguecita. Si tú vas y te pones, hagan esto los espectadores, vayan a la catedral y vean el retablo de la Cieguecita. Martínez Montañés, increíble. Y hacen así, y se ponen delante del de la Encarnación, y porque se encontró el documento de que es de Francisco de Ocampo. Sí, no cortan una mano y dicen que es de Montañés también. Sí, no, parece toda la pinta. Sí. 100%. Tenemos que aparte, colaboran juntos en el retablo de Santi Ponce. Sí, y además los dos retablos de San Leandro. Exactamente. Lo último para el contexto y ya pasamos. Es un escultor que, como bien están diciendo mis compañeros, tiene una gran biblioteca porque se encuentra dentro del gran humanismo de Sevilla en el XVI, cuando Sevilla era el puerto y puerta, y eso favorece que este hombre sea uno de los primeros escultores documentales de la ciudad que manda obra a América.
también, curiosamente, solo tiene hijas. Ahí se puede explicar un poco por qué esa filiación con su sobrino y por qué hace que casi herede el oficio. Y un marco de edad, una diferencia de edad muy cortita entre uno y otro, no llegaban a 20 años de diferencia. Claro, Y es curioso además lo magníficamente bien relacionado que estaba Andrés de Ocampo. Ya lo creo. Era una persona que se relacionaba con la florinata de pero de la ciudad, no solo del mundo del arte. Estamos hablando de una persona que incluso llega a conocer a la propia Santa Teresa, que hablaba con canónigos de la catedral, que se relacionaba pues con todo lo mejor de los artistas del momento y del clero y de absolutamente todo. O sea, era una persona muy preeminente en esta ciudad. De hecho, incluso, date cuenta, en sus viajes que va a hacer fuera de Sevilla, él va a ir a trabajar en Granada en el Palacio de Carlos V, que en las puertas de la portada del Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada, la decoración escultórica es de este hombre, e incluso hizo fortuna. Él llegó a tener varios inmuebles en Sevilla y uno en Córdoba, o sea que fue una persona a la que la vida le sonrió, también porque se le había currado mucho, las cosas como son, y el trabajo pues le lució bastante. Que por cierto, entiendo que es uno de los primeros escultores, ¿no?, de la escuela sevillana, ¿no? Sí, se puede. Uno de los primeros imagineros de la Semana Santa de Sevilla, ya que lo ubicamos en el 16. La única imagen que tiene para nuestra fiesta mayor es esa imagen, el Cristo de la Fundación de los Negritos. Exactamente. Vamos a hablar hoy de 4 crucificados y de un retablo, de los cuales de esos 4 crucificados hay 2 que son iguales, este y el que van a ver a continuación. Y bueno, antes de pasar a analizar su obra, ¿qué más podemos decir? Tanto de él y su biografía, como de la Sevilla, de mediados del 16 e inicios del 17. Hombre, yo, incidiendo en lo que ha dicho también Jesús, decir, por ejemplo, que tenía una relación extraordinaria con el gremio de los pintores de Sevilla. Era amigo personal, compadre de muchos de los pintores de la época en Sevilla, que además no solamente eran pintores de caballete, sino que eran pintores de policromía. Debió ser una buena persona porque se supone que él se formó con Jerónimo Hernández, que ese es anterior, y ese sí que yo creo que es el fundador, el primer escultor, aunque nace en Ávila, pero llega aquí muy niño, sevillano. Pues cuando fallece, él hace una compañía mercantil con la viuda de Jerónimo Hernández para hacerse cargo de todas las obras que ha dejado inconclusas o contratadas Jerónimo Hernández. Te da idea de que es una persona formal, que la gente la aprecia, ¿no? Exacto. Decir que tuvo varios discípulos, aparte de Francisco de Ocampo, y ahora vamos a pensar una cosa que a lo mejor impacta, porque a veces no se ha pensado. Él tuvo como discípulo nada menos que Alonso de Mena. Que no es cualquiera. Que Alonso de Mena es el padre de Pedro de Mena, el que enseña a Pedro de Mena. Pero es que resulta que cuando Alonso de Mena vuelve a Granada, quien entra a trabajar como aprendiz de Alonso de Mena es Pedro Roldán. Y Pedro Roldán después vuelve a Sevilla. Esto es un arte de ida y vuelta, ¿vale? Ahí, eso, mira, mi amigo Pepe Peinado Guzmán, que alguna vez ha venido aquí al programa, ¿no? Él, hay una cosa que él y yo hablamos en muchas ocasiones, ¿no?, que son esos puntos de encuentro que existen entre la escuela sevillana y la escuela granadina. Sí, y hay cosas que tú ves de Alonso de Mena, que tú en un primer momento, que tú dices, esto es sevillano. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que es que este hombre se ha formado aquí, claro, que es lo lógico, ¿no? Y hay cosas aquí que te pueden recordar incluso al arte granadino, por lo mismo. Es decir, son cosas que van y vienen. Sí. Exactamente. Podemos añadir, por ejemplo, tú has dicho que para la Semana Mayor, la Semana Santa tiene muy poquito, pero sin embargo se documenta muchísimo trabajo de este hombre para grandes monasterios de la ciudad. Sí, y monasterios muy ricos. Ponemos el caso, por ejemplo, del altar de Santa Paula, del que queda la Santa y 2 obispos a los lados, el convento de las Dueñas, que también tenía una serie de relieves. Qué pena. Muchos están desaparecidos, otros están quemados, otros solo documentados en papel, digámoslo así, pero que trabajó mucho. O sea, fue una persona cotizada en la época. Es que la desamortización por un lado y la guerra civil por otro acabaron con gran parte de la obra de Andrés de Ocampo. Vamos a pensar en una cosa, una de sus primeras obras documentadas es el retablo de la iglesia de la parroquia de San Nicolás del Puerto. Ya ves. Entonces,
Hoy vamos a San Nicolás del Puerto, ¿no? Uno de los pueblos de mis antepasados, y es una auténtica lástima cuando tú llegas a esa parroquia y lo que hay es sí, un retablo cerámico muy bonito de Enrique Orce, pero es que no queda nada, y creo que es que no hay ni fotografías de ese retablo, ¿no? O sea que hay muchas cosas que llegaron al siglo XX y que la guerra se los llevó por delante. Decir, por ejemplo, que se casó con una hija de Hernán Ruiz II, o sea que está emparentado con el arquitecto que hace el cuerpo de campanas de la Giralda. Esto incidiendo, como dijo Jesús, en la personalidad tan importante que tiene él y en la influencia artística y relaciones sociales. Y después digamos que él tuvo como yerno a un pintor, porque una de sus hijas se casó con un pintor italiano que es Gerolamo Lucente da Correggio, que era un pintor que vino de Italia con cierta fama. Aquí se han conservado un par de obras, un crucificado creo que hay en el ayuntamiento y las tablas del retablo mayor de la iglesia de San Martín, que por cierto el retablo y la escultura son de Andrés. Exacto. Vale, de la biografía de este señor, ¿algo más que queráis comentar? Mira, Nos hemos llevado sus imágenes. una cosa curiosa, el padre no era cualquier cosa, el padre era ingeniero. Y el padre... Pero tú, ¿cómo puedes saber que el padre de un señor del siglo XVI era ingeniero? Por los documentos que Exactamente, han encontrado la Curro. gente. Pero es sorprendente, ¿eh? Te voy a contar ahora algo más, porque no lo digo así baladímente, sino porque tiene su mijita. Él inventó un ingenio para moler el trigo más rápidamente. Y con ese ingenio estuvo recorriendo Andalucía hasta que llega a Sevilla. Le compran el ingenio, digamos aquí, las autoridades municipales, y le dan la exclusiva de la molienda del trigo en Sevilla. Eso pasa a su hijo Andrés de Ocampo, y esto a su vez pasa a su hijo Francisco de Ocampo. A su sobrino. Eso a su sobrino Francisco de Ocampo. Fíjate el ingenio y la exclusiva de la molienda del trigo en Sevilla. Y un listo, en el siglo XVII, intentó montar molinos de la molienda, y Francisco de Ocampo llega a ponerle un pleito, precisamente por eso, porque la exclusividad la tenía él, era de su abuelo. Vale, después de esto, ¿ya qué más hay que comentar de la vida de Andrés? De la vida de Yo creo Andrés, que ya está todo dicho, ¿no? Sí, una auténtica barbaridad de cosas, la verdad. Bien. Fíjate que incluso en el tribunal que tuvo delante cuando va a hacer la prueba para ser maestro escultor, fíjate que él, dos de los maestros que estaban, va a ser Gaspar del Águila, que no estamos hablando De un cualquiera. y Pedro de Heredia, Gaspar de la Soledad de Marchena, de Gaspar del Águila, creo recordar, ¿no? Señor. Que es una de las grandes dolorosas de la provincia. Y de Por las más cierto, antiguas de Andalucía. por cierto, Hablando. ¿Qué pasa? hoy Jerónimo Hernández tiene programa, ¿eh? ¿Sí? Hombre, Vale. Jerónimo Hernández Debería. tiene programón. Jerónimo. Querida audiencia, haremos un programa de Jerónimo Hernández. ¡Bravo! Vale, venga, pues vamos a hablar de la obra. Empezamos con el Cristo de la Fundación de los Negritos, análisis formal, características de este imaginero, la Sevilla de finales del 16 que acoge una de sus primeras imágenes para la Semana Santa que llega hasta nuestros días. Vamos a hacer un análisis de esta obra y la relacionamos con los rasgos formales de este escultor. Bueno, pues la Hermandad de los Negritos se inicia como una hermandad hospitalaria y en el siglo XVI pues tiene lugar esa transformación en una hermandad de penitencia. En el año 1622 le va a encargar a Andrés de Ocampo la realización de este magnífico, porque esa es la palabra, magnífico crucificado, que quizás sea de los mejores que tenemos en nuestra Semana Santa. Su policromía, la original, no la que nosotros estamos viendo ahora, era de Pablo Legosto. Entonces, hay que destacar varias cosas del Cristo. En primer lugar, tenemos que ver la cabeza inclinada, el mechón venido hacia adelante, que esto es una cosa bastante característica suya y que por cierto se ve, fue algo que tuvo, un recurso que tuvo que gustar porque hay bastantes crucificados de esa misma época que que lo comparte, sus facciones que son muy acusadas, la boca pequeña, la barba bastante trabajada y hay algo que en mi opinión lo embellece mucho, que es ese torso alargado, trabajado, esa musculatura suave y la caída del propio cuerpo. Yo siempre digo que el Cristo de los Negritos es, como ya he dicho, es uno de los grandes crucificados de la Semana Santa sevillana. La autoría la va a encontrar Agustín Sánchez Cid en la restauración que le va a hacer, ¿no? Que va a encontrar en el interior, están las fotografías por cierto, el pergamino en el que se acredita.
Lo que no es original es, por un lado, la propia encarnadura, y en el año 1778 la cabellera fue retocada para ponerle una peluca. Estamos hablando de este tipo de recursos, no tan propios del barroco, que llegan hasta el propio siglo XVIII. Bueno, pues en el 1731, perdón, no 78, 1731 se le va a poner. Pero por lo demás, si te estás dando cuenta, además, fíjate en ese aspecto tan trágico que todavía tiene esta imagen del Cristo de la Fundación. Nolasco. Es realmente un crucificado que no encaja dentro de la popularidad que podríamos entender de la repercusión de las grandes obras de la segunda parte del siglo XVII. Es verdad que la policromía que llega a nuestros días tiene un tono verdoso mortecino que en muchos casos y en función de la luz, sobre todo en el paso, evita la contemplación del rostro y de determinadas partes del cuerpo, pero al igual que se comentaba en el programa de las atribuciones de los anónimos del Cristo del Desamparo, ese alargamiento, ese torso totalmente escurrido y casi de forma de tau, es decir, un travesaño que cruza con otro y que recuerda a muchos crucificados de la primera parte del XVI en Italia, habla de esos aires clasicistas de esta imagen que, como bien dice Jesús, es capital a la hora de estudiar la sincronización y la concatenación de crucificados en Sevilla. Sí, me encanta lo que decías de esa policromía verdecina, también la cabeza completamente hundida, ¿verdad? Sí. ¿Qué más podemos decir, José María? Yo voy a decir, me voy a centrar en la cabeza y voy a hablar también un poco de la historia material del Cristo. Este Cristo realmente no lo contrata la hermandad con Andrés de Ocampo. Este Cristo se encontraba en blanco cuando muere Andrés de Ocampo. Entonces se realiza, como era costumbre, la almoneda de sus bienes y Pablo Legó lo compra en la almoneda. Y el Cristo se queda en poder de Pablo Legó unos cuantos años. No me acuerdo ahora mismo en qué año fue, pero unos cuantos años después es la hermandad la que compra el Cristo a Pablo Legó. O sea que el camino es ese, no es un camino directo. Interesante. Y entonces Pablo Legó, el que teniendo el Cristo en su poder, lo policroma, ¿vale? Ahora bien, la policromía, como bien habéis dicho aquí los dos, no es original. La policromía es del año 1730. Es anónimo porque no se recoge quién fue el autor. Y en el año 1778 se toca al Cristo, la cabellera, en fin, todo eso. Y después decir que, como bien habéis comentado, una de las cosas más interesantes es el desplome que tiene el Cristo. Un Cristo muy caído, muy muerto. Sí. Y después el Cristo tiene Andrés de Ocampo empieza por un manierismo muy idealizado, muy intelectual, y poquito a poco va avanzando hacia el naturalismo. Esto es la culmen de su avance estilístico. Es el Cristo muy naturalista, ya rayando en el ¿Naturalista qué significa para todo aquel? Pues que intenta reproducir el natural que te encuentras. Lo que pasa es que aquí ya incluso lo sobrepasa y se acerca al realismo. Pero ahí hay mucho eco de Vázquez el Viejo también. También, pero el Cristo tiene una cosa que es fundamental, que es la facies cadavérica. Totalmente. El Cristo tiene una facies de una persona ya muerta, que lleva tiempo muerta, no una recién muerta. Entonces, que además se acentúa con la policromía. La policromía sí. Es fantástica, aunque sea de 1730, es fantástica y realza muchísimo las facies cadavéricas del Cristo. Es que es un Cristo muy muerto, muy naturalista, rayando en el realismo, y igualmente es muy realista, naturalista el desplome del cuerpo. Es verdad que cuando tú pones un cadáver en la cruz, el desplome es completo, ¿no? Se dobla la rodilla y todo eso. Pero dentro de la idealización con que se hace en el arte cristiano, la crucifixión de Cristo es de los más muertos, de los más desplomados. Eso es muy, muy realista también. Acuérdate, José María, que gracias al libro del doctor Delgado Roy, con la fotografía en blanco y negro, como recordaba Andrés Luque para el estudio de la escultura, aquí se aprecian bien el rigor mortis de la cara, la retracción de los músculos y casi una sonrisa sardónica en la boca. Totalmente. El afilamiento de la nariz y de los pómulos. A eso me refería yo. O sea, que eso está hecho fantásticamente. Sí. O sea, es de un virtuosismo escultórico y además, hombre, porque no hemos empezado por las primeras obras de Andrés, pero si empezamos por las primeras obras y vemos el arte tan conceptual, tan mental que hace y acaba en esto, que es una maravilla,
de realismo, pues vemos que la evolución del autor ha sido tremenda. Ha sido un señor que no se ha quedado en lo que ha aprendido en su juventud, sino que él mismo ha ido evolucionando con los tiempos, ¿no? El Cristo es fantástico desde todo punto de vista. Y que conoce el natural. Y que conoce el natural perfectamente. Evidentemente. Es capaz de copiar el natural perfectamente. Nada más que hay que ver ese toras que hemos visto antes, por ejemplo, ¿no? Que es impresionante la morbidez que tienen esas carnes, que eso es otra cosa que también resalta mucho de esta imagen, ¿no? Cuando digo morbidez, lo explico una vez más, significa que da la impresión que la escultura tú la pudieras tocar y fuera a hacer este efecto de hundirse los dedos, ¿no? Como si fuera pues la propia carne. Pues eso es algo que también tiene este propio Cristo de los Negritos. Y el desplome que hemos dicho todavía tiene una cierta inclinación hacia un lateral. Eso es a que sí. Todavía eso lo tiene, que sí. Eso viene recogido de la tradición anterior, bastante anterior. E incluso si te das cuenta, la manera de trabajar el cabello todavía obedece mucho a esos presupuestos tan propios del siglo XVI, ¿no? Todavía son leves toques de arcaísmo. Venga, pues nos damos un paseo por nuestros escaparates y a la vuelta seguimos hablando de Andrés y Francisco de Ocampo aquí en 101 para subir al cielo. Abatel, JMT Iluminación Artística y Anticimex patrocinan este programa. Vale, pues estábamos haciendo un resumen. Bueno. ¿Qué te pasa? Que te he visto dirigir la orquesta, ¿no? Sí. ¿Qué le voy a hacer? Soy muy de la música. Es que la canción al final os va a gustar, ¿eh? La de No, la canción es muy chula. Preciosa, ¿eh? Muy chula. La sintonía orquestal queda maravillosamente bien. Bueno, pues ya está, me alegro que vivas la música, que la sientas. De siempre, verdad. Cariño mío, siempre. Vale, pues estábamos hablando del Cristo de la Fundación de los Negritos, de Andrés de Ocampo, antes de llegar a Francisco, y ya hemos analizado pues esta obra para la Semana Santa de Sevilla. Ahora vamos a hablar de otros 3 crucificados que realizó. El que van a ver a continuación está en la Catedral de Honduras y es exactamente igual al crucificado de los Negritos. Lo cierto es que creo que esta imagen ¿lleva potencias o no, Jesús? Sí la lleva. Bueno, claro. Lleva más bien una diadema. Este claro, Cristo está... Claro, tiene diferencias en cuanto a los elementos iconográficos, pero sí. se dice que es su primo hermano, ¿no? ¿Por qué? Cuéntanos. Vamos a ver. Este Cristo está en la Catedral de Comayagua, en Honduras. Es el Cristo de Salamé. Y el Cristo de Salamé sabemos que es una obra de Andrés de Ocampo, que se realiza para un retablo, aunque si bien en la actualidad está más bien en un retablo barroco. Si nos damos cuenta, las concomitancias con el Cristo de la Fundación son bastante grandes en cuanto a lo que vemos en lo que sería el propio desplome de la cabeza, el trabajo de la barba, las facciones. Incluso la propia cabellera, aunque la cabellera del Cristo de los Negritos de la Fundación está tocada, sí que es verdad que nos trae bastantes recuerdos. El sudario sí que es cierto que varía. El sudario sí que es cierto que varía. E incluso lo que tendríamos que ver es si ese pan de oro que tiene este Cristo es original o no. ¿Es original o no? Tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando las imágenes llegaban de Sevilla a América, en muchos casos se repintaban. ¿Por qué? Porque la propia sensibilidad de los pueblos prehispánicos, ¿no? Pues preferían unos Cristos mucho más sangrientos, ¿no? Y aparte, el tiempo ha hecho que estas imágenes se ennegrezcan mucho, y cuando se habla del Cristo negro de tal o el Cristo negro de cual, pues resulta que no, que es la suciedad que tiene en el tiempo. Esta imagen, lo que no sé exactamente es la fecha, lo que no sé exactamente... 1619. 1619, ¿no? De sus últimas obras, entonces, ¿no? Sí, igual que el Cristo de los Negritos. Fijaros cómo comparte también el mechón que se viene hacia adelante. Hablamos también de esa magnífica anatomía
que tiene el Cristo. Además, vuelvo sobre todo también en el tórax, los músculos intercostales, o sea, todo es una auténtica, es un Cristo con un trabajo absolutamente excelente. La forma de Tau se repite otra vez. Vale. Nolasco, cuéntanos. La similitud con el Cristo del Humilladero de Azuaga, que también está Sí, atribuido que se le atribuye. a este hombre. Y bueno, nuestra querida profesora Escardiel hablaba del tremendismo indio, que es lo que está explicando Jesús con esa repolicromía. En este caso yo creo que más que repolicromía, parece como la original que se ha oxidado y está ahí. Se ha restaurado hace poco. La cruz, desde luego, sí es verdad que es una cosa totalmente propia de la zona. Pero Jesús, esta policromía que se ve en la foto no es después de la restauración, ¿no? Yo sé Porque que el Cristo sea... está negro, pero negro. Yo negro. sé que hace poco se ha restaurado, lo que pasa es que del Cristo de Salamé hay poquísimas fotos. El Hay Cristo de Salamé, que el nombre es un nombre indígena, porque realmente el Cristo es el Cristo de Zalamea, no de Zalamea. Ajá. ¿Y qué significa eso? Pues Zalamea es un apellido español. No, y que el Cristo de Zalamea es un crucificado muy famoso creo que es de Extremadura o de Sí, Ciudad Real. Zalamea de Extremadura. Claro, que tiene muchísimos verdaderos retratos por todas De partes. hecho, aquí en Sevilla, en la Alameda, había uno. Sí, con la Es Virgen del verdad, Destierro. es verdad. ¿Os parece que pasemos al crucifijo? Decir una cosa. ¿Vale? Yo este Cristo, la cabeza la veo casi idéntica al de los negritos, muy parecida con las faces cadavéricas y tal. Y la cabeza es muy hundida también. Pero el cuerpo no está tan desplomado como en el Cristo de... ¿Y no crees que este está más marcado, más definido? La Sí. parte de las costillas. Pero es una anatomía, como diría, no es una anatomía mórbida y bonita como la del Cristo de los negritos. Es más atlético. Es más dura, es como si reflejara un poco el estilo anterior, de la Sí. etapa anterior. Sí. Y curiosamente, a pesar de todo esto que estamos diciendo, de que sí es un poco más anterior, que tal y cual, el sudario está inspirado en el sudario de Juan de Mesa, un sudario grande, con las moñas, es un sudario como más del siglo XVII, Sí. de la época montañesina, mesina. Es curioso, ¿no? Bien. Cómo los escultores toman influencia de lo que Unos está de pasando otros. alrededor. Sí. Si os parece, Jesús, vamos a hablar ahora de una imagen sevillana, de una hermandad de la Semana Santa, como es la del Dulce Nombre, que es propietaria de uno de sus titulares, el Cristo del Mayor Dolor. Esta imagen que fue restaurada hace unos años y que bueno, también nos presenta una policromía cuanto menos diferente a las anteriores que hemos visto, ¿no? Mucho más limpia, blanquecina, más cuidada, ¿no? Este Cristo, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que estuvo bastante afectado, sobre todo en las piernas, por un incendio en un altar de culto en los años 40, y lo va a restaurar Sebastián Santos. Creo que ha sido Carmen Bahima quien lo ha restaurado últimamente, y es Andrés Luque, si estuviera aquí, pues nos lo debería de explicar, así que vamos a tener que hacer lo mismo, lo vamos a tener que emplazar. ¿Por Pero qué? ya va a ser Porque hablar de este Cristo en el programa de un tal Martínez Montañés y otro tal Juan de Mesa va a ser difícil, ¿eh? Pero ya te digo, como la atribución la hace Andrés Luque y Alicia Iglesias, la hacen entre ellos dos, pues lo lógico es que los pusieran ellos. Sí que es verdad que, por ejemplo, tienen algunas características en común y propias también de esa misma época, ¿no? El desplome, como hemos visto, ¿no? La barba bífida, también el mechón que se le viene hacia adelante, pero que no es tan visible ni tan prominente. Yo creo que si estuviera aquí Andrés, pues nos lo podría explicar bastante mejor. Yo veo simplemente una similitud, no sé si es así o no. Él es de tamaño un poquito mayor que el académico, Sí. ¿no? Viene a ser como un poquito mayor que el Cristo de la Veracruz, Es quizá. levemente menos natural. Tanto en el Cristo de la Fundación como en este, veo como el cuerpo está inclinado hacia Sí. la cabeza que cae. Hombre, pero eso es un recurso manierista. Sí, Eso lo sí, van a sí. emplear. Esa especie de S C, No, C no, S itálica. ¿cómo? S itálica. Es una, pero no es la línea serpentinata, ¿no? Es lo mismo. Sí, ¿tú crees? Hace- Pero está tú- solo hacia un lado, ¿no? No, la cabeza está hacia un lado, después dobla la cintura y Y después las dobla- rodillas van hacia el contrario. Exactamente. Pero no tan pronunciada como otras imágenes, ¿no? Como más el museo, suave. por ejemplo. Más, Es hombre, mucho el más museo suave. que es muy Exactamente. extremo, Bien. pero esto es más suave. Entonces tiene Pero eso lo comparte con cualquier Cristo de la época manierista, ¿no? Exactamente. Aparte piensa que es un recurso plástico para que se vea la cara, porque si tú desplomas un cadáver en un eje ortogonal, o sea, en ángulo recto sobre sí mismo, la cara vuelca hacia adelante. Entonces, si tú lo desplomas hacia un lado, el mismo vuelco hace que el peso del cráneo caiga y se le pueda ver la cara.
Que eso es lo que le pasa a los cristos góticos, que se les echa Claro. siempre la cara a un lado, además un tanto forzadamente, Claro. y que le da tanto encanto por otro lado. Bien, ¿qué más? Yo a este Cristo lo veo un Cristo manierista de la escuela sevillana. Mucho tiempo estuvo atribuido, porque sí, a Juan de Oviedo y de la Bandera. Es más arcaizante. Claro. Por lo menos el rostro es mucho más arcaizante. Hombre, Juan de Oviedo es más moderno, ¿no? Sí. Ese ya es segunda generación. Yo me parece que el Cristo no entra dentro de los esquemas de Andrés de Ocampo, ¿no? Por ejemplo, no está tan desprendido. La cara no tiene poco que ver con las facies cadavéricas que hemos visto en los dos Cristos anteriores. Los mechones de pelo no son esos mechones de pelo que hemos visto antes tan retorcidos y tan largos, típicos de... E independientes, como si fueran rastas. Esto es una melena completa. Y los anteriores Cristos son más estilizados, más largos, y este Cristo es un poco achaparradito, ¿no? ¿Es madera? Sí, es madera. Y hay una desproporción entre el tórax y las piernas, es decir, que no a mí no me suena a... Incluso el canon del cuerpo, del tronco, no es tan alargado. Y el Eso sistema estoy de diciendo yo, construcción que es del paso. achaparradito, los otros son largos, alargados, Exactamente. armoniosos. No están y esto El sistema de construcción de la perizoma, que parece un pañal, Totalmente. no tiene nada que ver con los anteriores. Vale, ¿pasamos al siguiente? Sí. ¿Parece? Venga, el Cristo del Pregón de Estepa. ¿Cuál es el motivo de esta vocación, Jesús? Pues porque por lo visto es un encargo del ayuntamiento de Estepa. Él va a trabajar, perdón, me he equivocado, Andrés de Ocampo va a trabajar en Estepa realizando el retablo mayor de Santa María, y en este retablo mayor de Santa María existen los relieves porque el retablo está totalmente transformado. Santa María es la iglesia que está arriba, ¿vale? Y les recomiendo mucho que vayan a verla, aparte de los otros dos conventos que también tienen al lado, que son tan interesantes. Esta atribución ha sido realizada por Diego García, Sergio Cábaco y Jesús Abade de la página La Hornacina. Y ciertamente aquí sí vemos bastantes similitudes con el Cristo de la Fundación, sobre todo la cabeza. Si se dan cuenta, los recursos, por ejemplo, de la nariz, los labios, la barba, otra vez ese mechón, incluso la propia composición del pelo, ¿no? Este es de un tamaño más pequeño, ¿no? Pero sí que es verdad que nos retrotrae mucho al modelo del Cristo de la Fundación. Y da esa impresión que si no fuera de Andrés, pues tendría que ser de alguien bastante cercano a Andrés. Claro, pero entonces, la seguridad de las obras que estamos analizando en función a la autoría de este escultor, la tendríamos solo en el Cristo de la Fundación, ¿no? Sí, Eso está el documentado. y el de Salamé. Vale, los dos primeros, el de Salamé y el de la Fundación, son de Andrés Sí, de Ocampo. sí, Y papel. los que estamos viendo a continuación, Son tanto el anterior atribuciones. como este, son atribuciones. Mira, Fíjate- aquí, perdón Jesús, mira que aquí el torso coincide, sin embargo, el volumen de la cabeza es mucho más grande. Puede explicarse porque es una imagen de retablo que está pensada para estar muy alta. Incluso, dime. Esto realmente venía de un convento, y del convento pasó a Santa María. a Santa María, al camarín de la Virgen. Yo la cabeza la veo muy de Andrés de Ocampo, como ha dicho Jesús, muy de Andrés de Ocampo. Tremendamente, Andrés. Muy desplomada, muy hundida, también se insinúa las facies cadavéricas, no tanto como los dos anteriores, pero también se insinúa. Lo que me llama la atención, quizás sea por el tamaño, es que las piernas son muy pequeñas. Esto parece como el defecto de Juan de Mesa, pero a lo grande. Entonces, me llama la atención eso porque en los dos crucificados documentados que hemos visto de Andrés de Ocampo no se ve esto. Por cierto, que tengo que decir que hay un crucificado en Sevilla documentado de Andrés de Ocampo, lo que pasa es que está en un pésimo estado para escarnio de la gente que tiene que dedicarse a restaurar este tipo de cosas, como son las instituciones, Muy bien, tanto muy bien. cívicas o religiosas, que es el crucificado que preside el retablo mayor de la iglesia de San Martín, que es magnífico, lo que pasa es que está negro como un tizón, porque alguien en el siglo XVIII decidió poner unas velas allí, que todavía quedan los candelabros, y claro, le encendían las velas, el Cristo está negro, es que no se puede ver nada. ¿Algo más? No. Bien, pues ahora es posible que pasemos a la obra cumbre de Andrés de Ocampo. Señoras y señores, con todos ustedes, el retablo del descendimiento de Andrés de Ocampo, ubicado en la iglesia de San Vicente. Imágenes de periodista Cofrade, que nos regala pues estos bellísimos planos de posiblemente la mejor obra, ¿no?, de Andrés de Ocampo, una Ten de las cuenta mejores. que una de las mejores, sí. Esta es una atribución
No, esto lo sabemos. Esto ¿O está se contrató, certificado que es obra suya? Esto se contrató, Esto es suyo, vale, esto se perfecto. contrató en el año 1603, se acaba en 1605 y se hace para la capilla funeraria de los Ponce de León que tenían en la parroquia de San Vicente. Sabemos que la policromía corre a cargo de Vasco Pereira y Antonio Sánchez, ¿no? Y además es bastante interesante pues lo que él nos deja aquí, que es puro manierismo y puro movimiento por todos sitios, ¿no? Date cuenta cómo empieza con la Virgen sosteniendo al Cristo, ese Cristo que está casi de pie, fíjate en el formato del tronco tan alargado, como hemos dicho, así como el resto de los miembros, la inestabilidad enorme que tiene la figura de Cristo, y fíjate cómo todo es muy simbólico, ¿no? Porque la Virgen está en una actitud oferente. Siempre se habla de que hubiera conocido Andrés de Ocampo el dibujo de la Pietà per Vittoria Colonna, que hace Miguel Ángel, que dice que pudo ser, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me tengo que ir un poquito antes, ¿no? Ese gesto oferente de las imágenes de la piedad es bastante antiguo, ya lo tiene la propia Virgen de África de Ceuta, que es una imagen medieval. Y aquí tenemos que hablar también de algo heredado del mundo del gótico, como es el mundo de los sentimientos, es decir, fíjate en una de las Marías cómo se acerca al Cristo, el San Juan cómo le toma la mano, la propia Magdalena cómo va gateando, porque es que va gateando hacia la propia imagen del Señor para limpiarle los pies. Es decir, esto es de una tragedia y de un movimiento absolutamente asombroso. Y hay que incidir también en esto que José María comenta, que es el hecho de esa fez cadavérica afilada con esa nariz tan aguileña. Y esto ha sido, por cierto, porque esto estaba negro, y afortunadamente ha sido restaurado por... se me ha olvidado el nombre. David Triguero Berjano, que ha colaborado con él, Borja Martín Prieto. Y por cierto, ahí vemos que de esta Virgen vamos a hablar ahora en relación con otra, pero fíjate incluso la profusión de lágrimas, la mirada, ese trabajo de los tejidos, formando esos pequeños ángulos, que es una cosa tan propia de Andrés de Ocampo. Hombre, yo creo que estamos ante una de las representaciones escultóricas de un arte más conceptual que hay en Sevilla. Sí. Esto es un arte que sale de la mente del artista, no de la realidad, una elaboración intelectual muy importante y probablemente sea una de las mejores obras y más acabadas obras del manierismo sevillano. Es verdad que, curiosamente, a pesar de ser tan manierista, como tú bien has dicho, tiene algunos toques góticos, no Sí. solamente en la efusividad y en la expresividad de las imágenes, sino también en la forma de tallar, los pliegues tan minuciosos. Eco de Juni, Claro, totalmente, esa eco de Juni. jugosidad de cartones doblados. Exactamente, Sí, esos ángulos es tan muy- irreales, sí. esto es un arte... Muy Juan de Juni. Mira, Hombre. aquí estamos viendo la Magdalena, que comentaba antes Jesús, el patetismo de los sentimientos. Es muy curioso Sí. como aquí se ve y luego se repite en otros altares, como por ejemplo los vizcaínos, en los que en muchas ocasiones María Magdalena al cadáver de Cristo le limpia la llaga con su propio pelo, Sí. haciéndole similitud al episodio evangélico de la pecadora que limpia los pies de Cristo con el perfume de nardo. Exactamente, fíjate en los mechones de pelo Eso es individualizados. muy típico de Andrés de Ocampo. Exactamente. Y de la época manierista, pero de Andrés de Ocampo muchísimo. Y esos Ahí colores lo brillantes. vemos de nuevo, ahí lo vemos de nuevo. Y hay una cosa que tú comentas del hecho de recordar gótico. Nosotros, yo creo que, a pesar de haber conservado escultura gótica, tenemos poquísima escultura poco, gótica. sí, poco. Este hombre debió de haber conocido, pues imagínate, toda la obra de Pedro Millán, toda la obra de Mercadante, más todo lo que se haya perdido y que nosotros desconocemos, Sí. más la pintura. Y hay que tener en cuenta una cosa, que él tenía una biblioteca muy buena, como comentaba antes, y debía tener montones de grabados. Exacto. Posiblemente, Los repertorios, sí. Claro, posiblemente esto está basado en algún tipo de grabado. Sí, ¿Sabes? sí. Decir una cosa curiosa. Esto, como bien dijo Jesús, lo contrataba Ponce de León, que fue el descubridor de Florida. Mira por dónde la historia se enlaza con el arte. Y este retablo estaba en la capilla, donde ahora mismo, presidiendo la capilla, donde ahora mismo están las imágenes de las penas de San Vicente. Exactamente. Y no hemos hablado de la otra parte del retablo, que también es muy buena, que es lo que iba en el látigo, que es Moisés y la serpiente de bronce,
que están puestos ahora en un lado, que como antes comentábamos a petit comité, no sabemos por qué después de la restauración lo han cogido y han montado en lo alto la... Que sería lo más lógico. Hay fotos de este retablo donde está la serpiente de bronce. Sí, ahora. yo ahí la he conocido. Tú la has llegado a conocer, Yo claro. como viejo ya y la he Yo ya lo he conocido. dicho, la iglesia de San Vicente ha tenido la peor y más devastadora restauración que ha podido haber. Fijarse incluso también, ahora que estábamos viendo el torso del Cristo, cómo existe el tamaño jerárquico. El Sí, cadáver sí. de Cristo está totalmente sobredimensionado por encima de los demás y además con una composición de cruz muy bonita. Sí, sí. El cuerpo de Cristo crea un eje que se corta con los brazos de la Virgen Exacto. y que se repite con una forma triangular tanto en la Virgen como en las dos escaleras de la cruz de arriba. Cosa que todavía, volvemos a decirlo, Ahí lo que es estamos viendo. muy medieval. Sí. Todavía esto es muy medieval. Y después decir la Virgen, que parece una Virgen de Juan de Juni, vamos, Sí. que Sí. es tremendo, ¿no? Es una categoría de una calidad impresionante. Y las barbas de los varones, como nos recuerdan a los Miguel Angelescos. Yo iba a decir otra cosa, la otra obra importantísima de Andrés Docampo, y no que yo quiera escapar para mi casa, es el San Pablo que hay en la iglesia de San Martín. Sí. Eso es magnífico, eso es también de una idealización... Del retablo mayor, ¿no? Sí, manierista tremenda. Sí. El San Pedro y San Pablo de ese retablo están muy bien conservados porque en la primera exposición que se hizo de Martínez Montañé en España, que fue en 1969 en Madrid, que manda tela marinera, que no se acordaron de hacerla hasta el año 69, pues fueron los dos. Y con ese motivo la Dirección General de Bellas Artes los restauró. Después han estado en otra exposición más y también los han vuelto a restaurar. Nolasco, tú cierras, Lo Andrés último. de Ocampo, que es que no llegamos. Lo último, recordarle a los espectadores que en este momento, cuando se hace este relieve, hay una lucha interna entre dos corrientes a la hora de hacer este tipo de retablo. Esto se llama una pala de altar. Es decir, un tema único que preside un retablo de un solo cuerpo. La lucha estaba entre pintura o escultura. La escultura era lo más popular, era lo que la gente quería porque estaba acostumbrada desde el gótico a, vulgarmente dicho, muñequitos que cuentan una historia, pero las altas intelectualidades lo que querían eran pinturas, porque el arte de la pintura se consideraba superior al escultórico. Y aquí estamos viendo como una persona profundamente culta no solamente es escultor, sino que coloca en el encargo, pudiendo haber buscado un pintor, un relieve. Y en la predela son los restos de San Vicente, ¿no? Sí. Venga. En la predela, el día de San Vicente se abre y pueden ver ustedes todo lo que son las reliquias del santo, empezando por su calavera. Pues ahora sí nos vamos con su sobrino, Francisco de Ocampo. Nace en 1579, fallece en 1639, es decir, ocupa el último tercio del siglo XVI y gran parte del primer tercio del XVII. Recordamos que además pues, la obra de Montañés influye bastante en él. Vamos a ver cómo hay hermandades que directamente le piden que ciertos crucificados que él va a hacer se parezcan a imágenes propias de Montañés, como es el caso del Cristo del Calvario. Y tenemos certificadas dos obras suyas, el Cristo del Calvario, que vamos a hablar ya de él, y el Nazareno de Carmona. El resto pueden ser atribuciones con similitudes, con ciertos parecidos físicos, pero que vamos a tratar aquí. Jesús Romanov. Bueno, pues de Francisco de Ocampo lo primero que tenemos que decir es que él, como su tío, nace también en Villacarrillo, como hemos dicho antes, 1579, muere en Sevilla en 1639 y llega con 14 años a esta ciudad para formarse. Va a formarse en primer lugar con su tío Andrés, va a estar con Juan de Oviedo y la Bandera, va a estar también con Juan Martínez Montañés y en el año 1600 él va a superar el examen de maestro. No obstante, fíjense qué curioso que él se va a quedar un tiempo más, hasta 1603, se va a quedar con Juan de Oviedo y la Bandera como oficial, hasta que ya en ese año, 1603, él va a empezar a trabajar como escultor independiente. Se habla de eso, de cómo él hereda todavía pues, ese manierismo, el clasicismo de Martínez Montañés, cómo su estilo es bastante más reposado que el de Juan de Mesa, ¿no? Como él todavía podía, en algunos aspectos, se podría decir que en algunos aspectos pues, tiene ecos de un cierto manierismo tardío y que lógicamente es uno de los grandes escultores, ¿no? del primer barroco sevillano. Yo abundaría en lo que dice Jesús, y ya lo dije yo también anteriormente, es el escultor que más se acerca en su estilo al de Martínez Montañés. Hay veces que le da su toque propio, como puede pasar en el Cristo del Calvario, que tiene un toque propio, que lo diferencia un poquito, pero hay otras veces que es mimético. Por ejemplo, las esculturas que hace
colaterales para los retablos de los bautistas en San Leandro, pues cualquiera diría que son de Martínez Montañés y son de él. Y hablamos antes del retablo de la Encarnación en la catedral, que es, vamos, una gota de agua con el de Montañés. Es decir, el escultor que más se mimetiza con Juan Martínez Montañés. Digamos también una cosa, que este escultor, como antes comentábamos Jesús y yo, por desgracia es un cajón desastre. Es decir, que todo lo que de principio del siglo XVII, de aspecto así más o menos montañesino de la época, no se sabe de quién es, ¡pum!, de Francisco de Ocampo. Y entonces salía yo qué sé, un brebaje mental de un escultor que no se corresponde con la realidad, para nada. Nolasco. Nuevamente un escultor de Jaén que viene a Sevilla, como ocurre con tantos grandes. Es decir, el río va bajando a los escultores hasta llegar al Puerto y Puerta, con 14 años, que entra pues en este sistema de, como ya ha comentado Jesús, de talleres de aprendizaje, con Juan de Oviedo, con su tío, con Martínez Montañés, se va desarrollando y evidentemente trabaja bajo la presión de la figura del maestro, del encargo concreto, que en ocasiones no marca tanto al tío como al sobrino. Andrés no tenía esa concreción de se tiene que aparecer a, o al menos no se le presupone, y en el caso de Francisco, pues sí. Y al final, pues más popular, porque tallas como, por ejemplo, el Cristo del Calvario, que lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, siempre ha tenido muy buena prensa, siempre ha sido considerado una obra también capital, muy importante, y su hermandad se encarga de publicitarlo como tiene que ser. Vale, en unos instantes vamos a analizar a la imagen del Cristo del Calvario, pero vamos a comenzar, por ejemplo, con el Nazareno de Carmona, esta obra fantástica, de talla completa, ese abrazo a la cruz a la inversa, y seguro que nos vais a deleitar con un análisis exquisito, ¿no?, de esta obra. Pues el Nazareno de Carmona es de las pocas obras que tenemos documentadas, ¿no?, de Francisco de Ocampo. En concreto es encargado en el año 1607 y en el encargo una vez más se le pide que sea mimético con algo. ¿Y aquí de qué se trata? De trasladar a escultura la pintura de Luis de Vargas de las gradas de la catedral. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Pues en primer lugar, lógicamente, toma la referencia a la pintura, reproduce miméticamente, por cierto, los ropajes, reproduce la posición con ese giro helicoidal y, lógicamente, en lo que nosotros sí vemos mucho más la personalidad de Francisco de Ocampo es en los propios rasgos de la cara. Ese Cristo cansado, con la cabeza hundida, la mirada perdida. Fijaros como, por ejemplo, tiene heredado de su tío esa exquisitez a la hora de la talla de la barba, a la hora de la talla de los labios, de incluso de lo que serían las facciones bastante marcadas, los ojos, es decir, son una serie de cosas que ha aprendido de su tío, pero tampoco podemos perder de vista lo que sería la huella del propio Juan Martínez Montañés. Los ojos, por ejemplo, como he dicho antes, y la nariz, ahí está la pintura de la que se toma como referente y es lo que la Hermandad de Carmona pide. Ese Cristo iba como se ve en la pintura, con la cruz invertida. Una pena que se haya alterado la iconografía original. Pero para los cultos se lo ponen mucho. Se lo ponen, ¿no? Yo en los cultos no lo he visto. El Cristo, desde luego, es fantástico. Yo me quedaría con dos cosas. Cómo reproduce esta inclinación del cuerpo, sí, que es fantástica. Mimética, vamos. El movimiento, pero él lo hace en las tres dimensiones. Exactamente. La bolsa de la cintura también. Le hace un movimiento, una verosimilitud bastante importante. Y la otra con la que me quedaría es con la expresividad de la cara. Esto no es el Cristo de Pasión que está ensimismado en sí mismo, sí, en sus pensamientos y en su propia trascendencia. Este es un Cristo que ya tiene expresión y que busca impresionar un poco al espectador con su sufrimiento. Es una cara muy vivaz, muy hacia afuera, muy extrovertida. Creo que en esto podemos identificar un poco el estilo de Francisco de Ocampo, dado las pocas obras pasionistas que nos quedan de él, ¿no? Es un Cristo de un tamaño un poquito menor que el natural, es una obra fantástica, de las mejores obras que se han hecho en Sevilla en esta época de principios del siglo XVII. Decir simplemente que la policromía no es la original, la policromía la hizo en el siglo XVIII Juan del Castillo, que es el mismo autor de la Divina Pastora que tienen en la capilla.
y que fue precisamente con esta intervención de Juan del Castillo cuando se cambia la posición de la cruz del Cristo. Yo sobre todo me parece muy importante la expresividad del rostro del Cristo, ese Cristo mirando al espectador, que no es un Cristo que está mirando hacia dentro, sino que mira hacia afuera, interpela al que está por delante. Eso lo diferencia mucho de Juan Martínez Montañés. Y por cierto, gran hermandad, y estamos viendo sus dos titulares. Fantástica. Que no somos, que la Virgen tampoco es moco de pavo, que es de José Felipe Duque Cornejo, padre de Pedro Duque Cornejo, y la policromía, como tú has comentado antes, José María, de Francisca Roldán. La mujer de él y la madre de Pedro Duque Cornejo. Y hermana de Luisa Roldán. Totalmente. O sea que esta hermandad es, bueno, vamos a ver. Tienen un cirineo de finales del 17, principios del 18, que es en cierta medida parecido al cirineo el típico cirineo de Sevilla, de talla completa, con la diferencia de que lleva un turbante de lo alto. Sí. Y hay algunas personas que lo atribuyen también a José Felipe Duque Cornejo. ¿Algo más de esta imagen? Bueno, yo aclarar que parece que estamos dando la impresión que es la primera vez que se hace un Cristo tallado así. No, Pablo de Rojas ya estaba haciendo cosas así, lo que pasa es que no estaba en Sevilla. Es un poquito anterior Pablo de Rojas. Incluso en la Catedral de Córdoba, en la mezquita, hay un nazareno de 16 de talla, que es otra maravilla, que quizás sea de los más antiguos que hay. Claro, estamos hablando de imaginería profesional. Bueno, el que ya hemos comentado de Marchena. Sí, todo esto. Y un salto más en la forma detallada de los pelos de Montañés, y es que Montañés también se caracteriza por la melena peinada, y aquí hay un poco más de trepa, ¿no? O sea, ese rizo incipiente ya aparece. Había dicho que íbamos a hablar ahora del crucificado de la Magdalena, del Cristo del Calvario, pero bueno, ya que tenemos la iconografía del Nazareno, pues vamos a aprovecharla, y aunque no sea una obra confirmada de este autor, vamos a hablar un poquito del Nazareno del Silencio, de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Hermandad de la Madrugada, que bueno, que al parecer esta imagen del siglo XVII, esta imagen barroca, pues está atribuida también a Francisco de Ocampo, y es verdad que guarda similitudes con el Nazareno que acabamos de ver. ¿Pensáis que es de él? Ninguna. Cero, fuera. Ninguna. Descartada. Ninguna. Entonces, ¿a qué se debe ese parecido? Con las imágenes de Francisco. Es que no se parece nada, a ninguna imagen. No, de Francisco a ninguna. El concepto primero es completamente distinto. Esto es un Cristo monumental. Esta es la majestad de Dios hecha impresión. Es un Cristo grande, monumental, majestuoso. No tiene nada que ver con los Cristos de Francisco de Ocampo, que no tienen ese estilo. Y después tiene una cara de una expresión varonil importante, fuerte, con una muy característica forma de tallar el bigote, que da la vuelta hacia arriba, que eso no es propio de la escultura de Francisco de Ocampo. Y la barba corta. Y la barba corta. Y después el tipo de la manera de caer el pelo en cascada, muy tallado, bueno, con mucho detalle. Y sobre todo, y muy valiente, un Cristo fuerte, valiente, monumental, esa es la palabra, monumental. Los ojos almendrados sí proceden de la época montañesina, que es el único parecido que puede tener con las obras de Francisco de Ocampo. Yo he puesto, no sé si se pondrá en postproducción, las dos imágenes con las que tienen una gran relación. Y este Cristo se hace entre 1607 y 1611. 1611 porque es la primera vez que aparece relacionado en un documento de la hermandad. Actualmente... Antes de hablar de esas dos imágenes, estamos viendo, por ejemplo, ahora esta que nos la ha enviado Nolasco, ¿verdad? Ceomo, efectivamente. Que está en San Leandro, ¿no? Efectivamente, en el coro bajo de San Leandro se conserva esta cabeza, este busto de Ceomo, que cuando el historiador Salvador Guijo hace su tesis doctoral sobre el monasterio, lo cataloga siguiendo la historiografía del momento y la bibliografía existente a Ocampo. Claro, el parecido con el Nazareno del Silencio es más que razonable. Pero claro, aquí estamos viendo que Gaspar de la Cueva es un nombre a tener en cuenta a la hora de influir en este tipo de atribuciones. Esta imagen, José María, tiene más concomitancia con la obra de Ocampo, pienso yo, que con la de Gaspar de la Cueva. Esta es una imagen típicamente montañesina. Y la otra, la del Cristo del Silencio, aquí lo vemos, es que evidentemente, desde mi punto de vista, una obra de Gaspar de la Cueva. Gaspar de la Cueva fue un escultor que se formó en el torno de Martínez Montañés, pero que marchó a América muy pronto. Él tiene una obra formidable en Lima,
y donde tiene el Cristo atado a la columna, que creo que lo veremos más adelante, la imagen, la cara del Cristo atado a la columna. Sí, en postproducción, ¿eh? Ya está saliendo. Ya está saliendo. En casa Pues están viendo las dos imágenes que La citaba cara Escudero. es exactamente igual, el concepto es igual, un Cristo monumental, grande, la majestad de Dios hecha hombre. El pelo pegado al volumen craneal, que eso Efectivamente, también... las formas de los rizos de la cara, o sea, del pelo que cae en la cara, y también tiene otro lo he traído también, otro ese homo, que también está en Lima. Las dos imágenes estas que comentamos están en el convento de San Francisco de Lima, que es una maravilla. Y también tiene un gran parecido con el Cristo del Silencio, ¿no? Este escultor fue un escultor que trabajó en Lima, pero después la mayor parte de su vida la pasó en Sicasica y en la zona del Potosí, en Charcas, en la zona del Potosí. Murió en 1640, hizo un Cristo de Burgos allí, que también se parece muchísimo a este, un crucificado también grande, imponente, majestuoso, y fue su última obra. Murió ciego, una cosa, los últimos años de su vida los pasó ciego, y la verdad es que su obra causó una huella indeleble entre los habitantes de Potosí, de Charcas y todo esto, de forma que la noticia de él, de su vida y de su obra no se ha perdido desde el siglo XVII en aquella zona, ¿vale? Al contrario que aquí, que muchas veces... los nombres desaparecen. Desaparece. Él no, él se ha mantenido siempre ese nombre. Claro, es una zona muy concreta de Bolivia, que es muy aislada, pero ahí está, lo que indica la valía del escultor también, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jesús Romanov, de esto? No, yo no tengo mucho más que decir. Sí que es verdad lo que dice José María, ¿no?, del hecho de cómo estamos ante una obra de primer nivel, porque el Nazareno de Silencio es una obra de gran nivel, una obra de una enorme monumentalidad, muy conceptual en torno a lo que es la majestad del propio Cristo, ¿no?, de ese Dios y hombre, que es lo que se ha querido representar. Eso además, por cierto, la Hermandad del Silencio nunca sucumbió a las modas, sino que ha continuado representando esa majestad de Cristo, pues con la túnica, con la cruz, con las potencias, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que esta atribución a Francisco de Ocampo, pues algo que cuanto menos habría que revisarlo. De momento, como dice Andrés, hay que tenerlo en cuenta hasta que no aparezca ninguna documentación, pero sí que es verdad que es algo que hay que revisar, porque muchas veces en la historiografía sevillana las cosas se repiten, cuando estamos viendo que no son así. Es decir, que entonces esta imagen, este nazareno, tendríamos que haberlo incluido en nuestra lista de imágenes anónimas, ¿no? Puede ser, lo que pasa que como anónimo hay. Yo lo que he hecho ha sido una... Eso es, pues vamos a hacer la quiniela. Uy, la quiniela, Uy, curro, la por Dios. chiquillo, no. Curro, un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, para terminar de hablar de la historia material de la imagen. Vale. Este Eso. Cristo tiene dos restauraciones antiguas importantes. Una la que le hace Cristóbal Ramos en 1745 y otra la que hace Teodoro San Román en 1784. No sé el alcance de las intervenciones cuál sería. Es posible que algo sobre la policromía, sobre la talla nada, porque es exactamente igual que el Cristo atado a la columna de Lima. Y bueno, nada más que eso, para acabar con la historia material de la imagen. Y que está flexionado, no de pie. Que eso el Armando lo ha llevado siempre a gala. Incluso la leyenda popular de que al señor le ponían las túnicas más cortas de la cuenta para que pudiera levantarse y ver cómo tiene las rodillas flexionadas y que no está de pie. Qué bueno. Entonces, ¿tú de quién crees que es esta obra, Nolasco? Hombre, yo toda la Dame vida... un autor y un siglo. Toda la vida la he estudiado como de Ocampo. El nombre de Gaspar de la Cueva resuena. Estamos hablando de la primera década o el primer tercio del 17. ¿Primer tercio del 17, Gaspar o Francisco? Vamos a decir Gaspar de la Cueva. Vale. No, Romanov. Jesús. No, yo pienso lo mismo. Lo más hay que ser ante todo cauto, ¿no? Pues lógicamente una obra del primer tercio del siglo XVII, de autor anónimo, y ciertamente lo que comenta José María de Gaspar de la Cueva es algo que tiene bastante fundamento y solidez, ¿no? Yo creo que es un Cristo anterior a 1611, que es cuando por primera vez en un documento aparece reseñado, y que es un Cristo que indiscutiblemente es desde el punto de vista, es un Cristo anónimo, pero que desde el punto de vista estilístico
comparte todas las características de Gaspar de la Cova, que por desgracia apenas se conservan obras aquí en Sevilla, pero que gracias a Dios se conservan en Sudamérica y son como gotas de agua desde Cristo. Vale, pues para cerrar la trilogía de nazarenos vamos a hablar de otro que también está atribuido a Francisco de Ocampo, como es el Señor de la Salud de la Candelaria. También esta imagen de talla completa, como el Nazareno de Carmona. Es verdad que es una imagen anónima, no hay un documento que nos acredite ni nos confirme quién es su autor. Hablamos de esta imagen hace unas semanas en nuestra serie de imágenes anónimas, pero es verdad que ese rostro nos evoca un poquito a los rasgos de Francisco de Ocampo, ¿no? Hombre, No sé bebe qué pensáis mucho, ustedes. bebe mucho de los montañesinos. Claro. Para empezar, si tú te das cuenta, la huella del Señor de Pasión, ahí está. Y en esta fotografía es bastante evidente, ¿no? Es evidente, y hemos dicho cómo Ocampo sí que es verdad que bebe también mucho, muchísimo, de lo que sería su maestro Martínez Montañés. Se vincula a Ocampo y aparte la titular mariana de la cofradía a la que perteneció originalmente, que es la Virgen de la Antigua Siete Dolores y Compasión, también la imagen que está en la parroquia de la Magdalena, ¿vale? Esa imagen siempre se ha vinculado a Ocampo. De hecho, hay una documentación que habla de una imagen de la Virgen de la Antigua y Siete Dolores de Pedro Roldán. Incluso una identificación con una virgen que está, una dolorosa que está en la iglesia de Santiago. Pero lo cierto es verdad es que sabemos que la Virgen de la Antigua y Siete Dolores no ha sido otra que la de la parroquia de la Magdalena, y que esa tiene bastante concomitancia con lo que nosotros estamos viendo, hemos visto en ese retablo. Entonces, ahí también habría que andar, y de hecho, también las circunstancias de ser una imagen de talla de un tamaño un poco inferior al natural, ¿no? Ese inspirarse también, lógicamente, en el Nazareno de Luis de Vargas, pues algo que puede ponerlo en relación. No obstante, es algo que desconocemos, porque para colmo apenas existe documentación o casi nada de la Hermandad de la Antigua y Siete Dolores, y en protocolos de momento no ha aparecido nada. Ahí está la Virgen de la Antigua y Siete Dolores precisamente. Mira, que se atribuye a Andrés. Sí, Andrés, ¿no? Andrés. Y tiene toda la pinta, porque si nos fijamos en la dolorosa, que está del grupo del descendimiento de San Vicente, el parecido es tremendo. Antes lo estabais comentando, ¿no? No solamente ya vamos a hablar, sino es la técnica de tallar, la forma de poner de estructurar los plegados, efectivamente. Esa especie de capucha profunda que es el manto. Es decir, fíjate qué curioso, los tres estáis de acuerdo en que esta imagen sí podría ser de Andrés de Ocampo. Sí. Mira, esta imagen la atribuyó González de León a Pedro Roldán. Y de hecho hay algún catedrático de Historia del Arte ahora mismo que sigue empeñado en que es de Pedro Roldán. En fin, con todo mi respeto, porque una máxima autoridad. Pero no lo parece, ¿no? Pero no lo parece. Hay muchas personas que piensan o pensamos que esta imagen es de Andrés de Ocampo. Vamos a decir otra cosa. Esta es la imagen, como dice muy bien Jesús, la titular. Pero como era pequeñita, en Semana Santa sacaban una imagen vicaria dolorosa, que supuestamente, según don Antonio Torrejón, ya por desgracia fallecido, del que hemos hablado en este programa varias veces, pues pensaba que la Virgen Vicaria que sacaban en Semana Santa es, como muy bien ha dicho Jesús, la que aparece en la iglesia de Santiago. Y con respecto al Cristo... Efectivamente, para ir cerrando... El Cristo iba antes con la cruz inversa, como ¿Eso está certificado? ¿Eso está comprobado? Parece ser que sí. Lo vimos hace unos años en el quinario con la cruz a la inversa. Sí, lo suelen poner. Esa es la verdadera posición original. Después de decir que el Cristo está muy tocado en cuanto a la policromía. Esa policromía es del siglo XIX, para nada es la policromía original que tuviera el Cristo. Si la comparamos con la exquisita policromía que tiene el Cristo de San Bartolomé, de Carmona, no tiene nada que ver. Y es de la misma época. Ni volumétricamente hablando el rostro, ni nada. Pero es que tampoco se parece al Santiago mayor y menor del retablo de San Juan Evangelista de San Leandro, que esos sí se sabe que son de Francisco. En este caso tenemos que entender que los veedores obligaban a que las imágenes se parecieran a los tipos, me explico. Los Cristos todos entre ellos, los Santiagos tienen que aparecer entre ellos. Porque el provisor de Palacio, como dice la teoría de Andrés, obligaba a que Cristo tenía que ser el mismo y tener la misma cara, y eso es lo que nos hace confundirnos, sobre todo en el siglo XVII. Pero es que aún así, aunque y los santos claro, y los santos entre ellos también. Sí. Pero es que aunque no sea un santo y sea una imagen de
de Cristo tampoco guarda un registro craneal similar a las obras de este autor, que eso sí es paradigmático en la mano de un autor siempre. Mira, yo lo que dije antes, tú comparas este rostro con el rostro del Cristo de Carmona y este Cristo está metido en sí mismo. Su sufrimiento es interior, Sí. es un concepto intelectual. Y el Cristo de Carmona es un Cristo que interpela, ya un Cristo barroco, no tiene nada que ver. ¿Esto qué es? Pues un Cristo magnífico, magnífico, de la época montañesina, hecho por algunos de los varias decenas de escultores que Porque a lo mejor voy a decir una locura por la que me insultáis, pero Andrés de Ocampo lo descartamos, ¿no? Con el Nazareno de la Salud. Sí. Esto es posterior y además otro concepto. Esto es un concepto más de Martínez Montañés. Es que es lo que te he dicho antes, la huella del Señor de Pasión es bastante evidente. Evidente. Es bastante evidente en este Cristo. Ahora, que es una imagen de primerísimo nivel, Bien. sin lugar a Bien, dudas. entonces, Es que la conclusión. A veces nos empeñamos en una obra que es del periodo montañesino, que se extiende durante varias décadas, atribuirla por narices a algunos de los escultores que conocemos que tienen más obras, cuando en esa época podía haber 20 y tantos o 30 escultores en Sevilla, de los que por desgracia tenemos muchos documentos encontrados, pero ninguna imagen identificada. ¿De quién es? Pues no lo sé, seguramente de alguno de los que había por allí. Bueno, además, Eso, porque Cristo es muy bueno. Tú lo determinas como anónimo, ¿no? Yo, Fíjate que tú siempre eres el más valiente a la hora de dar autoría, siglos, y aquí, en cambio, mantienes tu prudencia, ¿no? Yo creo que es montañesino, inspirado por el arte montañesino, pero un Cristo anónimo del primer cuarto del siglo XVII. Primer cuarto directamente. Sí. Vale. Yo opino exactamente lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Nolasco? Yo ampliaría un poquito incluso a la primera mitad, porque ten en cuenta que si Montañés muere en la peste del año 49, si no recuerdo mal... Sí, me muere la peste. Eso está ahí latente y el taller sigue promoviendo un tipo concreto de imaginería. Pero De descartáis que sea de él, sí. Sí, porque es que la conformación, yo siempre insisto en lo mismo, anatómicamente hablando, no se parece a las obras documentadas de este hombre. Claro, pero me encanta, Jesús, y lo decíamos antes de empezar este programa, que al igual que en muchas ocasiones, ¿no?, se ha atribuido falsamente y por prestigio muchas obras anónimas a Juan de Mesa y a Montañés, O Astorga. o Astorga, también se hace con los Ocampos, ¿no? El Es que Nazareno del Silencio, Ocampo. El al Nazareno final- de la Candelaria, Ocampo, ¿no? Pero al final lo hay varias que- atribuciones ahí arbitrarias, ¿no? Más que arbitrario, al final lo que estábamos hablando antes José María y yo, ¿no? El hecho de, es un escultor de prestigio, es un escultor que sabemos en la época que trabaja y se termina convirtiendo en una especie de cajón desastre, como lo ha sido el propio Martín Montañés, ha sido la Roldana. Tú piensas que la Virgen de Regla se ha llegado a atribuir a la Roldana, o la Virgen de Rosario Montesión, imágenes tan dispares, pues esto es exactamente lo mismo. Pues ¿sabes qué, Jesús? Dígame usted. Nuestra compañía favorita de internet y telefonía, como es Abatel, patrocinan el análisis del Cristo del Calvario. ¡Oh! No todo el mundo puede decir, yo tengo una tienda Batel cerca. Gente que te saluda por tu nombre, que te explica las cosas sin líos y que encima te da regalos, solo por pasarte por allí y contratar tu tarifa. Lo llaman atención al cliente, pero en tu tienda Batel es otra cosa. Es que te atienden como si fueras de casa. ¿Tienes una tienda Batel cerca? Pues ya sabes lo que toca. Abatel, nos tienes al lado. Pues ahora sí, vamos a analizar al crucificado de Francisco de Ocampo, como es el Cristo del Calvario, que comparte, esto sí, la confirmación de la autoría de este escultor del barroco del siglo XVII con el Nazareno de Carmona. Por tanto, vamos a hablar de esta obra del Cristo del Calvario, que evidentemente comparte rasgos, influencias claras de Juan Martínez Montañés, con el enorme parecido, por ejemplo, al Cristo de los Desamparados del Santo Ángel o en parte al de la Clemencia, ¿no? Una obra interesantísima, la del Cristo del Calvario. Bueno, el Cristo del Calvario, aparte de ser una obra interesantísima, tiene una historia también curiosísima, ¿no? Esto lo va a encargar Gaspar Pérez de Torquemada en el año 1611 a Francisco de Ocampo para su oratorio. Y además le dice que sea a imagen y semejanza del Cristo de la Clemencia. Va a recibir culto en la capilla funeraria que tenía esta hermandad en la iglesia de Santa Catalina. Al parecer, porque aquí tenemos que hablar al parecer, en el último tercio del siglo XVII, al parecer, pasó a la hermandad de los mulatos que estaba en la iglesia de San Ildefonso. El caso es que en el año 1794,
cuando se derriba la parroquia mudéjar para hacer la actual, el Cristo va a pasar a el domicilio de la familia González Eiris. A partir de ahí, pues el Cristo está ahí un tiempo y en el año 1799 la parroquia de San Ildefonso lo va a vender a la Santa Escuela de Cristo para cobrarse unas deudas que tenía todavía la cofradía. ¿Qué es lo que pasa? Que la Escuela de Cristo lo va a tener como su titular, fíjate tú, además lo adquiere en 1799 y ese año se estrena La Dolorosa, que parece ser que es la última obra de Cristóbal Ramos. En el año 1816 se abre de nuevo la iglesia de San Ildefonso y el caso es que el párroco Matías de Espinosa lo echan falta. Lo reclama la Escuela de Cristo pues enseña sus documentos y dice esto está pagado y esto es mío. Y entonces tras una serie de discusiones se llega al acuerdo de que la parroquia tiene que encargar uno nuevo, que se le encarga Juan de Astorga, y la Escuela de Cristo lo devuelve y ya posteriormente será cuando se reorganice la Hermandad del Calvario, con lo cual gracias a esto salimos ganando. La autoría la va a encontrar Agustín Sánchez al restaurarlo y tiene una historia bastante curiosa, ¿no?, como es el hecho de que en el año 1910 esta cofradía salía de San Ildefonso, se le desprende uno de los brazos y el prioste, el señor Farfán, que era este señor era bordador y era, digamos, un gran empresario de la Semana Santa sevillana, pues él agarra, ni corto ni perezoso, se sube, lo arregla con un pañuelo y vámonos para adelante. Bien, Nolasco Alcántara, análisis formal de esta obra, influencias de otros escultores como Juan Martínez Montañés, cuéntanos. Evidentemente la influencia de Montañés es manifiesta y sobre todo en una cosa que afortunadamente a este Cristo no se le puede retirar, que es la corona de espinas. Es decir, esa banda que circunscribe el cráneo y que le otorga ese poder de peso a la cabeza del cuerpo yacente. La extensión del torso del Cristo, la tensión, por supuesto, el trabajo de gubia fina, trasluciendo los músculos por debajo de la fina capa de la piel, un estudio anatómico muy acabado, un paño muy rico a la hora de los pliegues, el sistema de cordaje que va aguantando el lateral, ya la inclusión de esa parte de la cadera más visible en ese mismo paño. La monumentalidad, por supuesto, que hablaba antes José María, aplicada a Gaspar de la Cova, pero aquí a un crucificado de tamaño natural que parece incluso superior al tamaño natural. Sí, pero no da esa sensación. Piénsalo, el paso está sumamente bien pensado para que el protagonista sea el Cristo. En el resto no, pero el paso... Pero no da la sensación de monumentalidad como el Cristo del Amor, sí, por ejemplo. Sí, incluso, fíjate que yo te diría más, porque el Cristo del Amor, siendo posiblemente de proporciones más grandes y teniendo una estilización más larga, aquí ese peso de cabeza que se separa del volumen general del cuerpo, que es el torso, genera todavía esa sensación más de grandeza. Y no grandeza porque me parezca que el Cristo es bonito, no, grandeza volumétrica. Unido a la presencia de las potencias, que como bien comentaba antes José María, es un elemento indispensable en las representaciones de Cristo. ¿Algo más que añadir de esta obra, Nolasco? Yo, bueno, que me encanta y que todas las madrugadas me encanta verlo y voy a la Magdalena a verlo porque es una de las mejores obras del catálogo de nuestro escultor. Pues ya te puedes ir en paz, que sé que tienes prisa. Muchas y me gracias. quedo con José María y Jesús terminando esta obra. ¿Vale? Muchas gracias. Escudero, ¿qué más podemos decir? Bueno, yo creo que es una obra evidentemente influenciada por Martínez Montañés, aunque se le pone por modelo, exigencia, el Cristo de la Clemencia, creo que tiene más parecido con el Cristo de los Desamparados del Santo Ángel. Sí, señor. Se tiene mucho más parecido. Los paralelismos son mucho más. Después, la diferencia con Martínez Montañés, o sea, el volumen general es Martínez Montañés, indudablemente, el cuerpo es Martínez Montañés, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el rostro. El rostro es un rostro dramático, muy dramático. Mucho. Entonces eso no lo hay en Martínez Montañés. Martínez Montañés es una escultura idealizada y donde el sufrimiento pues se omite y se busca la belleza como guía de la santidad. Aquí no, aquí es un Cristo barroco con una gran expresión dramática. Me llama la atención mucho siempre ese pliegue como corte que atraviesa oblicuamente el sudario del Cristo, que le da un toque muy barroco,
me ha parecido siempre muy original. Y decir que estamos ante una de las grandes obras de la escultura sevillana. Bueno, es que... sí. Dime. No, que el parecido con el Cristo de los Desamparados Evidente. del Ahí lo Santo tienes. es una barbaridad. Sí. Barbaridad. Es que los paralelismos con este Cristo son mucho más que con el propio Cristo de la Clemencia. Totalmente. Es algo bastante interesante en ese aspecto. Yo le veo al Cristo del Calvario una discreta desproporción de la corona de espina tallada en bloque. Pero yo también supongo que es algo que está hecho adrede, ¿no? Para darle mayor monumentalidad al Cristo. Este perfil fantástico del crucificado de los desamparados de la sopa. Volviendo al Calvario. Decir que originalmente fue policromado nada menos que por Blas Martín Silvestre, uno de los grandes policromadores del siglo XVII, que policromó muchísimas obras de Martínez Montañés, pero que sin embargo este Cristo, la policromía que conserva, es de Nicolás López del año 1710, ¿vale? Está policromado posteriormente. En esa misma fecha se le cambia la cruz por otra más importante para procesionar con la cofradía de los mulatos. En resumen, diremos que es un Cristo de una altísima calidad, muy influido por el Cristo de los Desamparados de Martínez Montañés, pero de una mayor intensidad dramática, muy personalizado por Francisco de Ocampo en el rostro. Y como dije yo en un programa anterior, que el Cristo de la Salud de San Bernardo es el Cristo más fotogénico de la Semana Santa, el siguiente Cristo más fotogénico es este. Sí. Puede ser. Este Cristo, sobre todo a las primeras luces del alba, ¿no? A mí no, este Cristo, ¿no? Te pongas como te pongas, le tires la siempre foto, sale bien. Siempre sale bien. También, siempre nuevo, sale bien. Bueno, sí. La característica habitual, ¿no? de los crucificados muertos, como la cabeza se entierra en el pecho, ¿no? Sí, pero no exageradamente como en el como con Andrés, ¿no? Claro. Venga, pues vamos a pasar ya a la última imagen. Nos quedan minutos para terminar este programa. Sí, pero no podemos dejar de hablar de él. Claro, como al cielo rompe las fronteras locales y regionales, nos vamos hasta la capital, no de Andalucía, sino de España, para hablar en tan solo unos instantes, porque no tenemos mucho tiempo, del cautivo de Medinaceli. Cautivo y rescatado. Ah, es verdad, es cierto. Jesús cautivo y rescatado. Como aquí en San Pablo, que es cautivo y rescatado. Exactamente. Vamos a ver, esta imagen. Más bien al revés, como en San Pablo como en Madrid. Es cierto. Esta imagen, que tiene mucha devoción en toda Madrid, España y en el mundo hispánico, ¿vale? Y la iconografía tan propia de este cautivo. Algo muy rápido. No es una obra esta imagen, confirmada de Francisco. No, esta imagen te cuento. Sabemos que en el año 1685 la imagen ya existe, puesto que estaba en la ciudad de la Mármora, ¿vale? En el norte de África, que esto era español, ¿vale? De allí es llevado a Mequinés cuando lo toman los musulmanes. Allí pues la imagen de Cristo es profanada. Finalmente los trinitarios van a lograr rescatarla, de ahí lo de cautivo y rescatado, y desembarcan en Gibraltar. Qué curioso. Hombre, claro, desembarca en Gibraltar, de Gibraltar va a Sevilla, de Sevilla va a Madrid, y esa imagen, la verdad, va a representar lógicamente pues todo lo que es esa fe, ¿no? Esa fe católica, ¿no? En lucha con lo que serían los musulmanes. Siempre se ha dicho que es una obra sevillana, evidentemente lo es. Evidentemente la imagen del Cristo es una obra sevillana. Hay quien lo vincula a Juan de Mesa, a todas luces no lo es. Hay quien lo ha vinculado a Francisco de Ocampo y yo tampoco lo veo. Para nada. Y yo tampoco lo veo, pero lógicamente, siendo una imagen de una importancia tan capital como esta, tendríamos que incluirla aquí. Muchas gracias, Jesús. Un placer. De nada. Escudero, ¿algo que decir? Nada, decir que también ha tenido una atribución al escultor Luis de la Peña, que es un escultor de la época de Martínez Montañés, yo creo que con poco viso de verosimilitud. Y bueno, yo no sé si tú lo has dicho, ¿no? Que se pagó rescate por el Cristo. Se pagó rescate, 30 doblones de oro. Efectivamente. Y eso que un Cristo de la época montañesina, de escuela sevillana, anónimo completamente. Pues compañeros, un placer. José María, Jesús, Nolasco, que también nos ha acompañado. Gracias, una semana más. Ya saben ustedes, tienen también una cita con nosotros cada domingo a las 9:30 y el próximo miércoles te regalamos la segunda cita de Juan de Mesa y Martínez Montañés. Hasta entonces, tengan siempre la amabilidad de ser felices. Buenas noches.
Batel, JMT Iluminación Artística y Anticimex patrocinan este programa.